Suscríbete a La Panterita. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respibem. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Gili, representante exclusivo Automotor. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día para todos. No es Fabio Martín, es Martín. Sí, ya quedó así. Ya quedó así, sí. ¿verdad? Pero es más chuchi parece, ¿verdad? Más Fabio Martín, ¿verdad? Sí. Suena como Aston Martin, por decirte, no sé. Y tipo inglés. Cristian Martin. Cristian Martin es de Coldplay, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y el árbitro argentino-uruguayo, que tenía ese apellido? Martín. Pero era Martín. Era Martín también, o sea, El alto, sí. El caso del arquero de Cerro es su apellido. Sí, pero vos sos Fabio Martín. Sí. Claro. ¿Verdad? ¿Y Sí. cuál es tu apellido? Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Sí. Por eso, bueno, pero ya se quedó en Es Fabio paraguayo, Martín. ese quedó, sí. Claro. No, una vez que ya en Paraguay vos tenés algo de una... No, ¿Te acuerdas eso ya- la historia? Esa es la transformación de John pasó a Junior. Ahí quedó. Ah, Johnny, no sabía que era John. Primero era John. O sea, para un colega. Pero era él John. en realidad se llama Juan de Dios, Juan de Dios. ¿verdad? Y le pusieron primero John. No, en realidad siempre le pusieron Johnny, pero un colega le quedó más o menos el nombre y dijo John. Ah, John le decía. Había una novela brasileña que tenía como protagonista Juan de Dios. Ujú. Un nombre brasileño, Juan de Dios. No, y está ¿cómo hace pequeño? Eran ¿cómo se llama? Sí, Ciudad de Ciudad de Dios. Dios. Ciudad de Dios. No, ya está, no entremos en Honduras. Bueno, si me permite, quiero hacer un editorial breve. Qué preocupante es la situación de nuestro fútbol, porque hay que reconocer que no pasa por un solo club. Esto ya es sistémico, se repite, pasa con Cerro, pasa con Libertad, pasa con Luqueño, pasa con Ameliano, pasa con Trinidense. Imagínense, no está Olimpia en ningún torneo. No está Nacional, un equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores, hoy está en el fondo de la tabla. Está en Sudamericana. Está en la Sudamericana. Perdió también. Perdió también Nacional, mira, perdió también ante Argentinos Juniors. ¿Qué pasa en el fútbol paraguayo? Es algo que nosotros venimos hablando hace muchísimo tiempo, no es que ahora porque se dan estos resultados, que pueden ser cambiantes en la segunda, en la tercera fecha de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Pero de igual modo, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense ayer en los goles de Racing. Son jugadas donde hay técnica, donde hay inteligencia. Fíjense en el gol que le marcan a Cerro Porteño, donde sacan un comunicado. Está bien, si hubo un error del asistente, igual vos no podés estar pendiente a eso, pero hay un taco previo, o sea, una jugada de primera, donde se hace una agilización para que se produzca el gol. Y desatención y todo lo que ustedes ya saben el resto. Lo de Nacional va puleado por Argentinos Juniors. Lo de Trinidense hubo una a media máquina Fortaleza. Atlético Paranaense frente al vigente campeón del fútbol paraguayo. Cambió jugadores. ¿Y qué pasa en el fútbol paraguayo? Es algo que hace mucho tiempo venimos insistiendo. Primero, no se trabaja como corresponde en las divisiones inferiores. Segundo, me parece que es algo gravísimo, que hay una
fortaleza y cada vez se inmiscuyen más los empresarios del fútbol. Hay una fortaleza hoy de los empresarios, algunos para bien y otros para mal, porque no se puede generalizar. Así como hay empresarios serios, empresarios que realmente trabajan para vender al fútbol paraguayo o a vender a un futbolista paraguayo, que no es cosa fácil, están los otros que se terminan convirtiendo en el peor enemigo de un jugador que puede tener la posibilidad de jugar. Tercero, también los dirigentes y los técnicos que permiten tal situación. Y acá quiero cargar más en los dirigentes, porque los dirigentes tienen que estar en el día a día y conocer a todos los jugadores. Cuando menos tiene que saber al plantel principal y después conocer las categorías. No le digo que conozca su 14, su 15, su 16, pero si es mínimamente inteligente, hoy con la tecnología que se tiene en el fútbol, vos tenés aplicaciones donde tenés el rendimiento de cada jugador, desde la sub-14 hasta la sub no sé cuánto, sub-40. Pero le pediría por lo menos a ese dirigente que sepa quiénes son los jugadores sub-19, sub-18, porque son esos los que van a subir a primera división. Entonces, tenemos que la dirigencia le da espacio a los empresarios, le da espacio a mamá, a papá, o delega a las inferiores, que sea gerenciada a las inferiores, no les interesa. Y después algo que realmente es mucho más preocupante, y ahí también entra el director técnico. ¿Qué pasa con los técnicos que nosotros tenemos en el fútbol paraguayo? Los que vienen de afuera piensan que ya los jugadores están acabados y pulidos, y pasan cosas como la de Enzo Jiménez, que ya tiene 26 años y que a esta altura no sé qué le puede venir a decir un ex técnico del Sevilla, porque no le puede estar diciendo, bueno, vamos a empezar de cero, mi hijo, te voy a enseñar cosas de las divisiones inferiores. Y perdón que le puntualice a Enzo, pero es un muestreo último que estoy dando. Pasa con jugadores como el de Olimpia, cosas básicas, donde se equivocan los Vampeta Gómez, los Fernando Cardoso y los Hugo Fernández, para que no digan que esto pasa por club. Es un problema generalizado del fútbol paraguayo. Los técnicos no le enseñan a nuestros jugadores que son, ¿qué pasa?, pocos inteligentes. ¿Por qué? Porque desde la sub-14, cuando llegan a primera división, no están bien perfilados para recibir la pelota. No te hacen triangulaciones, no te hacen pases al espacio vacío que vemos permanentemente. Vean los goles, Racing ayer cómo marcó los goles. Es técnica, es buena ubicación y es hasta perfil, cómo reciben la pelota. Ellos ya en uno o dos movimientos, esto que yo estoy diciendo ahora, ya lo vengo diciendo por lo menos hace 10 años. Nosotros a los jugadores paraguayos no les enseñamos siquiera cómo perfilarse. Entonces tenemos un grave problema, y por eso cada vez jugamos menos en Europa, porque en Europa no solamente es intensidad y físico, es inteligencia. Entonces el jugador paraguayo no tiene la suficiente inteligencia futbolística, que ya es un problema que, si vamos raspando más, es un problema generalizado de el sistema de educación luego que tenemos en Paraguay. Porque es ese chico. Ustedes sabían que hay un estudio, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice la UNICEF. UNICEF hizo un estudio. Los primeros 1000 días de una criatura determinan su futuro. 1000 días, ¿cuántos son? Son 3 años. Entonces, vos, si a los 3 años a tu hijo no le alimentaste bien, no le despertaste la inteligencia, no tuvo buen aprendizaje, no fue acompañado, ¿qué pasa con esa criatura? Árbol que nace torcido, ¿qué pasa? Ustedes ya conocen la frase.
tenés que remarla, tenés que pelear el doble. Y me van a decir, bueno, pero en la Argentina, en Brasil y en Uruguay hay historia de vida. Sí, claro que hay historia de vida como la de Lucho Díaz, el colombiano, que vino de pueblos originarios, jugando por la selección de pueblos originarios. Pero vean ustedes la inteligencia que él tiene, la técnica que él tiene, cómo él llegó, cómo se aclimató. O sea, tienen otra preparación definitivamente y tienen otra base. Nosotros tenemos un problema acá gravísimo de nuestros chicos que no están siendo bien alimentados, no están siendo bien cuidados, están siendo inclusive algunos abusados, están siendo maltratados. Entonces, todo eso lleva a que vos cuando hagas el tamiz, los jugadores que llegan son historias de vida de pobreza, de un esfuerzo de caminar 30, 40 cuadras para ir a practicar en pleno sol, y llegan, pero ¿qué pasa? Otra vez tenemos el drama de que el técnico, todo es el griterío, todo es el jale, no le enseña al jugador a ser inteligente, a la posición. Acá, mi hijo, tenés que perfilarte. ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo. Porque los mismos clubes le exigen y sus dirigentes le exigen, miran la tabla nomás, pero no saben siquiera quiénes son los jugadores que pintan a lo mejor. Y ha pasado en el fútbol paraguayo que jugadores jóvenes de un club pasaron a otro en extrañas circunstancias porque el dirigente no les conocía. Y hace poco pasó, y no voy a dar el nombre del técnico, le preguntaron por un jugador que hoy cuesta más de 15 millones de dólares, está en la República Argentina, la está rompiendo, jugador diferente. El técnico, ¿saben qué dijo de él? Cuando se le preguntó, y eso yo tengo comprobado fehacientemente, y tengo mi fuente, y tengo forma de demostrar lo que estoy diciendo, porque no soy un charlatán, y cuando hablo de algo que sé con firmeza, lo digo al aire. ¿Saben qué dijo este técnico de este jugador que hoy cuesta muchísimo dinero? No vale, no sirve. Esa fue la respuesta cuando la dirigencia le preguntó, ¿qué hacemos con este jugador? ¿Qué pensás de él? Entonces, tenemos problemas desde las bases. Los dirigentes no quieren trabajar. Los clubes no le dan importancia, salvo algunos. Segundo, no le dan la oportunidad. Seguimos jugando con los mismos jugadores de 38, 40 años, de 35. ¿Cuándo van a hacer la revisión? Algo que venimos insistiendo, en Europa no ven el modelo, ¿acaso? Son jugadores jóvenes, cada vez más. No digo que descartemos a los jugadores porque el buen futbolista con la cédula no se juega, pero hoy día, la intensidad del fútbol no es solamente ya que vos seas un jugador con jerarquía, con inteligencia. Vos no podés completar los 90 minutos y vemos acá que pasa eso. No es culpa de los Roque Santa Cruz, de Tacuara Cardoso, de Rodrigo Rojas, no es culpa de ellos. Porque ellos son excelentes profesionales, se cuidan, por eso siguen jugando hasta ahora. Pero ya no lo pueden hacer al nivel que lo hacían antes. Pero tampoco hay un jugador al que el técnico le diga, no, le vamos a reafirmar a este jugador que juegue, que haya una política de la dirigencia de tener 3 o 4 jugadores experimentados y después juguemos con los jóvenes, porque el fútbol paraguayo va a seguir hundiéndose cada vez más porque no se le está trabajando bien a los chicos en inferiores. No le están dando oportunidad a los jugadores jóvenes. Están permitiendo la intromisión de los empresarios. Algunos buenos y otros malos, repito. Algunos que solamente están esperando que termine el contrato de uno que pinta para crack, para sacarlo por la puerta de atrás del club. Otro tema, extranjeros. ¿Por qué los extranjeros acortan el tema de los extranjeros? Si el extranjero es bueno, que venga y que sume.
categoriza nuestro fútbol. Le va a enseñar cosas al jugador paraguayo. Porque evidentemente nosotros retrocedimos. Nosotros no tenemos técnica. Ya no es solamente correr. Y queremos jugar al fútbol, pero no nos da el cuero. Entonces ya creo que es mejor nomás volver al sistema ese de defendernos y que el centro delantero y un punta busquen la pelota. Centro, cabeza y gol, que un defensor resuelva. Pero ni siquiera eso ya ahora hacemos bien. Ahora hemos perdido el juego aéreo, un ADN que teníamos del fútbol. En 1950, Brasil tuvo la desgracia de perder el Mundial y les hizo perder no solamente el Mundial, sino la confianza. Y el juego bonito desapareció para 1954, hasta que en el 58 reflota con Feola y con Pelé a la cabeza y un tal Garrincha, que dijeron, no, los propios experimentados de la selección de Brasil, escuchen bien lo que yo les estoy contando, porque no es una paparruchada lo que yo les voy a decir, es historia pura del fútbol. En 1958, Brasil decepcionado, Brasil que le llaman el jinga, o sea, el juego bonito, que eso viene de los africanos, le llaman capoeira, algo así, un estilo de baile, de show, que hacían los brasileños hasta antes del 50 cuando pierden la final de la Copa del Mundo y ellos pierden confianza y dicen, no, vamos a jugar a otro estilo de fútbol. Basta esto de hacer la bicicleta, basta de hacer el show, de hacer la chilenita. No, no, no. ¿Y qué pasó? En el 54 fue un fracaso de Brasil, llega el 58 y los propios jugadores experimentados de Brasil le dicen al técnico, nosotros no vamos a jugar más si es que no, usted nos mete a jugadores jóvenes como Pelé y Garrincha. ¿Y qué pasó? Esa fue una generación dorada del fútbol brasileño y se volvió al ADN del fútbol brasileño, donde ellos practicaban con los mangos, dominar un mango. Pasó en la Argentina con el potrero de Diego Armando Maradona. Y Brasil fue campeón del 58, 62. Fue campeón en el 70. Ese Brasil era exuberante. Fue campeón en el 94 jugando bien con Romario como un fenómeno. 2022, 2002, ¿cuándo fue? 2000, campeón del mundo con Ronaldo y compañía. 2002. Jugando exuberantemente, Ronaldinho, Ronaldo. Ese es el ADN del fútbol brasileño, el juego bonito. Nosotros nuestro ADN y todo perdimos. No tenemos un estilo, queremos jugar como juega el resto del mundo. Y los peruanos nos van a pintar la cara en dominio, los venezolanos nos van a pintar la cara en manejo de pelota, en ubicación. Acá un jugador, un mediocampista no entiende que toca la pelota y tiene que generar espacio. Eso no tiene, se queda parado. ¿Y cómo? ¿Qué va a hacer un técnico? El paraguayo le grita nomás. Y el que viene del extranjero tiene que decir, bueno, seguramente estará diciendo, ya sobre, acá yo me encuentro, joder tío, si vamos al caso de Manolo, está diciendo, joder, yo tengo que volver a ser inferior acá con estos muchachos de primera. Y no le va a alcanzar el tiempo a lo mejor, porque lo van a rajar a patadas antes de eso. El problema es suyo también, si él asumió el cargo. Entonces, otro tema, y con esto finalizo. ¿Qué formato de campeonato tenemos nosotros acá? ¿Hace cuánto que venimos hablando también? Tenemos 4 ruedas. Tenemos apertura dividido en 2 ruedas. Tenemos clausura dividido en 2 ruedas. Tenemos 4 ruedas en el año. ¿Cuándo vamos a analizar? Y tenemos 12 equipos. ¿Cuándo vamos a analizar eso? ¿Cuándo? Porque definitivamente se tiene que buscar, no sé si para el torneo clausura otro formato o para el torneo apertura otro formato, pero hacer algo distinto. Tema de los árbitros, del dejar jugar. Acá se cobra cualquier cosa, roce. Tenemos un fútbol interrumpido, un fútbol aburrido.
que vos mirás a veces la televisión y decís, ¿qué es esto? Se pasan más en el suelo, tardando 30 segundos para cada saque lateral, 30 segundos, un minuto para un saque de meta. Nuestros arqueros son unos payasos. Nuestros laterales y zagueros centrales, cuando su equipo están ganando, comienzan a hacer trapisondas, tramoyas para perder el tiempo. La misma cosa para los arqueros, que se pasan perdiendo el tiempo. Y el fútbol es show. El fútbol es, si el árbitro no cobra cualquier cosa, es dale, hermano, jugá. Y eso pasa en la Copa Libertadores. Cuando nosotros salimos a competir internacionalmente, nos quedamos todos parados, los jugadores, estoy diciendo, esperando que el árbitro cobre. Y el árbitro no cobra, entonces después, pum, te viene en el gol. Y vos también, mientras vos estás contando, Margarita, ya le llevaron a tu señora 3 veces, hermano querido. Así es el fútbol. El fútbol es para los vivos, dicen. Y es cierto. Pero acá nosotros, no. Se tira uno, viene, tarda, pierden tiempo, protestan demasiado. ¿Qué es lo que eso es? Vos mirá fútbol europeo. Vamos a mirar lo que es hoy el fútbol moderno. Vamos a mirar el modelo que funciona. ¿Cuál es el modelo que funciona? La Premier League. Entonces vamos a tratar de copiar, aunque sea cómo escupen estos tipos. No vamos a copiar cosas que no son de primer nivel. Si vamos a copiar, copiemos lo que ya es algo, casi una excelencia de la Premier League. Acá perdemos el tiempo en cosas que no tienen ningún sentido. Las canchas donde practican los jugadores, los juveniles, otro drama. Seguimos con yo escucho esto desde que yo tengo 45 años y empecé a trabajar en el periodismo allá por los 14 años, y desde los 14 años hasta que tengo hoy 45, sigo escuchando que las canchas no son aptas para los jugadores que trabajan en divisiones inferiores. Y después vos salís a competir y ya te tienen pasto artificial. La pelota se desliza de otra manera, no puede ni siquiera dominar. Porque antes vos hacías el reconocimiento, te iba 2 o 3 días antes. Hoy es llegar al hotel, almorzar y jugar el partido a la tarde, tarde-noche. Entonces tenemos un drama, o si no, volvamos a eso que yo le estaba diciendo, al fútbol postrero, a lo que nosotros en el barrio ahí jugamos, ahí en la canchita del barrio. Que dicho sea de paso, también cada vez hay menos canchas, porque hay más estaciones de servicio, hay supermercados y hay farmacia. Peaca tu lado y coaco ave. Estación de servicio, farmacia, supermercado. Vamos a sacar todas las canchitas del barrio. Cada vez son menos, fíjense, y en el interior está pasando también. O sea, es un todo lo que pasa en el fútbol paraguayo. No es solamente 1 o 2 motivos, son demasiados. Después está el tema, otra cuestión, apenas comienza a pintar un jugador, ya su papá luego le presiona, su abuelo está encima, su abuela, su tío, su tía, están todos prendidos a ese pobre pendejo que tiene que triunfar sí o sí, porque él va a ser el que le va a dar la plata, la guita, la camioneta, la casa y todo lo demás a estos par de haraganes que tiene detrás. No todos son así, no todas las familias son, pero de la historia que nosotros conocemos en el fútbol paraguayo, hay un altísimo porcentaje de gente que es así, que está esperando vivirle a ese pobre pendejo que todavía ni siquiera se casó, pero ya tiene a su abuela, a su maleta, a su gallo, a sus perros, todos están pendientes de él. El tipo está con una presión de 400 grados ahí encima de la cabeza. Entonces hay que hacer un modelo de fútbol paraguayo, rediseñar todo esto, porque está mal diseñado nuestro fútbol. Y hay que empezar con la dirigencia. La dirigencia acá es ellos para eso están, para dirigir. Pero ¿qué pasa? Se preocupan más del presupuesto, de recibir nomás esa plata. Somos muy conformistas. Es muy triste nuestro fútbol.
por recibir $900,000 ya se rascan la panza. Parecemos, como dicen antes, la historia cuenta que nuestros ancestros, los indígenas, si tenían para comer, hoy comían todo lo que tenían, nos dejaban para mañana y se acostaban en la hamaca y decían, tranquilo, mañana vemos qué hacer. Cero previsión. Y parece eso que pasa en el fútbol paraguayo. Vamos a recoger nomás lo que podemos, vamos a llegar a esta fase nomás y ahí ya ya somos todos felices. ¿Y dónde están los jugadores jóvenes? ¿Dónde están? ¿Cómo vamos a crecer? No hay inteligencia, no se les enseña, no saben recibir la pelota, no saben perfilarse, no te hacen triangulaciones, no te hacen pases al vacío. ¿Qué pasó con los jugadores técnicos? Después de este tema de vos mirar los partidos, interrupciones a cada rato, no se puede ver un partido. Yo le diría a la dirección de árbitros que haga, por favor, un mea culpa y que dejen de cobrar cualquier cosa y que inclusive hasta sea más atractivo, porque por lo menos patada YU que haya en nuestro fútbol. Una forma de decir, ¿verdad? Le tradujo al que no sabe en guaraní que haya una cantidad de patadas en cada partido, porque eso va a ser más atractivo. No digo que se le sea desleal y sea falta de profesionalismo al colega de romperle. Hablo de una patada normal, de fútbol, de fricción, de eso. No estoy hablando de ser mala leche y de ir a romperle la tibia y peroné a tu colega. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a veces un forcejeo, apenas un forcejeo se cae y ya cobra el árbitro. ¿Qué peor es eso? Da y gusto y no da gusto, no es atractivo. Y cada vez la gente se está yendo menos a la cancha, pero no solamente eso, porque nosotros ya sabíamos que el paraguayo es elitista a la hora de elegir los partidos. Se va para los partidos de Copa Libertadores si su equipo está bien. Se va si es un estreno ahora de Copa Sudamericana. Luqueño con su público extraordinario fueron a acompañar ayer. Ellos cumplieron, no los jugadores. Y el olimpista se va cuando Olimpia está bien y se comienza la Copa Libertadores, y cuando hay un partido fuerte a nivel local y Olimpia está peleando el campeonato. La misma cosa para Cerro Porteño, aplica para Cerro también. Libertad no tiene luego tanta gente. Nacional no tiene luego tanta gente tampoco. Guaraní sí que es un club que está ahí, no sabemos si vive, no vive, es un club que está, no sé. Era la tercera potencia, ahora no sé qué potencia es. A mí se me perdió ya el cuadro y soy muy sincero y que me disculpe la gente de Guaraní, pero es lo que yo pienso. Yo sigo viendo en preferencia a la misma persona de siempre, los interesados que son los dirigentes y después señores longevos de 70 años para arriba. Esos son los que acompañan a Guaraní. Estamos lejos de aquel Guaraní del 84 que llenaba una bandeja y dos también. Estamos lejos de eso. Hasta Libertad tenía más gente antes. Bueno, pero no es solamente ya el que se va a la cancha. Se perdió el interés. Hoy tienen que entender nuestros dirigentes que se compite contra Netflix, Amazon, Max, Disney, Shopping. Tenés miles de atractivos. Miles de cosas tenés. A mí me llamó mucho la atención lo de Puma que dejó de ser, Adidas dejó de ser auspiciante de la selección alemana y Nike ahora firmó con ellos. Oh, sorpresa, ¿qué pasó? Adidas ahora va a ir con todo por la F1, por la Fórmula 1 para destronar a Tommy y a otra marca más. Porque Adidas quiere poner su dinero ahora en la Fórmula 1. ¿Y qué tenés en la Fórmula 1? Un show tenés en la Fórmula 1. Yo les puedo decir porque yo veo, de madrugada en Suzuka, Japón, se va a correr ahora. Es todo un show. Meten 500.000 personas en 3 días. Televisación, comunicación de los pilotos. No.
Y nosotros acá en Paraguay estamos tan lejos, muchachos. Yo no sé, es preocupante nuestro fútbol. Es triste, es lamentable. Y no es por el resultado de Luqueño ayer. Va para todos los clubes. Inclusive peor todavía es para los que no están ni jugando, como Olimpia ni Balita no juega. Ni Sudamericana ni Copa Libertadores. Peor todavía Olimpia. Hay Potri campeón de América, campeón del mundo, nada, seca. Después lo de Cerro, lo de Libertad. Se supone que son los dos clubes potentes del fútbol paraguayo. No pasa nada. Y solamente se piensa en octavos de final. Hasta ahí nomás queremos llegar. Por el tema del dinero, o si clasificamos, no, ya vamos a pensar ya este año en tratar de ganar un campeonato, ir por el acumulativo, o ganar tú la Copa Paraguay, así vamos degradándonos. Y ese es el pensamiento pobre que cada vez se tiene más en el fútbol. Es muy triste, lamentable, y si la dirigencia no se sienta a planificar todas estas cosas, formato de campeonato, jóvenes, trabajos en inferiores, tema arbitraje, tema de acceso atractivos a los partidos del campeonato, repito, tema arbitral, todo ese conglomerado de cosas que yo les digo, nuestro fútbol va a seguir así. Y vamos a seguir siendo pintados, ya no nos respetan, vienen a jugar acá con absoluta tranquilidad. Nos hemos convertido en Bolivia como fútbol paraguayo. Lo que antes para nosotros era Bolivia, porque antes nosotros le teníamos de hijo a Colombia, a Chile, a Ecuador. Nosotros estábamos en la disputa de Brasil, Argentina, y después veníamos nosotros ya con Uruguay. O se alternaba con Colombia. Clasificábamos antes, 3, 4 fechas antes clasificábamos a los mundiales. Y lo más cerca que tuvimos fue que teníamos que ganar la Venezuela en la última fecha, y no pudimos ganar la Venezuela. En el Estadio Defensores del Chaco, donde ese día no sé qué homenaje hubo, se estaba mal la boludez de un homenaje, no sé quién, de quién era, de Roque, de Pablo, de quién era, con todo respeto, espectaculares ellos son. Hacerle el homenaje, no sé, un concierto, hacerle una semana después, pero ese día es para poner toro ahí antes del partido, tirar unos toros. Es triste y preocupante lo del fútbol paraguayo. ¿Qué hacemos, muchachos? Yo hasta acá llego. Tengo más cosas para decir, pero yo apunto como piedra angular a las inferiores. Yo creo que allí está el problema. ¿Cuántas veces hablamos también? Bueno, primero que todo ya dijiste el tema de la inversión. Hoy me envía una persona que trabaja en scouting que hay inferiores que no tienen cancha, que no tienen agua, que no tienen pelota, que los entrenadores se les debe 2, 3 meses de sueldo, que hacen más por pasión hasta que tenga el soporte económico. Y cuando nosotros hablamos también acá de entrenadores, que es una suerte de un círculo en el que sale uno acá, va allá, yo les pregunto a ustedes, bueno, de hecho hay una normativa que obliga inclusive a los clubes a poner el cupo juvenil. El propio Olimpia, el propio Cerro Porteño están teniendo problemas ahora parece Aguayo, ¿verdad? Pero en un momento dado tuvo el problema. Ni hablemos de los otros clubes, lo cual entonces ya marca claramente a qué nivel estamos como productor o industria de juveniles. Y me voy a otra muestra. Vengo otra al tema del ciclo de entrenadores, que sale Federico D'Ameliano, va a Tacuarí, lo que siempre hablamos. Oficial Fernando Cardoso, perdón que te interrumpa, hace oficial el propio Club Olimpia. Acá lo adelantamos, otros medios quisieron negar. 2026, Fernando Cardoso amplía su contrato con Olimpia. Confirmado. Perdón, Ariel. Dani estuvo trabajando en Sol, salió, se fue a ver un club. No sé, General Caballero. Dani, estoy simplemente rotación. rotación. Acá me hablan de la mafia de
de las inferiores, De todo. de la mamá, Bueno, el que pone bueno. esto, le saca el lugar. Bueno, ya dijimos eso también. De todo ahí. De todo. Entonces, yo le pregunto, primero que todo, 3, 4 jugadores juveniles que se pueden consolidar, yo les pido que me citan, que surgieron entre 2023 y 2024. 2 temporadas. Y el tema de los jugadores, allá experimentados o de mediana edad para arriba, es la misma cosa que los entrenadores. Vos ves planteles, sale 2, 3 jugadores de Tacuarí, va a mediano y así viceversa. Entonces tampoco, o se recicla jugadores de la B de Argentina que de 10 capaz 1 o 2 a veces resultan. Sí. Esa es la realidad. O tenemos que recurrir a jugadores ya veteranos que ni siquiera tienen ya lugar en equipos de mitad de tabla para abajo, en el fútbol de Argentina principalmente. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a brindar? Esa es una triste realidad. Después acá se hace todo para ahuyentar a la gente, porque la presencia de la gente también me parece que colabora mucho para el espectáculo, porque el jugador de fútbol cuando entra, mira a los 4 costados, no ve a nadie. Por supuesto que eso trabaja y contagia. Acá son caras las entradas, los cuidacoches, imagínate lo que tenés que... Y te insisto y te agrego, perdón que te abra un paréntesis, 30 segundos. Sí. La red UTS no anda carajo. Bueno, Déjense de joder o le ponen un tiempo a red UTS a que funcione este sistema, porque es un ahuyenta hinchas. No funciona la red UTS. Es una cagada la red UTS. Es bola. Es más, me pasó con un allegado que le debitaron de su cuenta y no pudo entrar nunca a la cancha. No funciona la red UTS. no hablemos de la seguridad. Como muestra tenemos la última imagen Cerro de Mayo con los padres o las mamás, con la criatura. Esa familia seguramente nunca más va a retornar a la cancha. Va a quedar como siempre en la seguridad y en el confort de su living. O sea, acá hay un montón de cosas. Ojalá que alguna de la APF, por ejemplo, emprenda una cruzada para mejorar, porque cada año se está aumentando el dinero en concepto de TV. Por lo menos que haya una obligatoriedad de una parte, por decirte, no sé, se me antoja, que esa parte que se va a aumentar el año que viene, que se obliga a los clubes a trabajar en inferiores, por ejemplo, no sé cuánto es, perdón, 100.000, 200.000, por lo menos ese. Yo creo que hay que atacar mucho lo que vos decís, lo de las inferiores, porque también Bruno hablaba del tema. Porque acá, mientras los dirigentes no entiendan que las inferiores son los que te van a dar a futuro justamente la estabilidad económica y lo que quieras en cuanto a lo futbolístico también, el futuro está ahí. Mientras hay dirigentes acá en nuestro fútbol que creen que las inferiores son un estorbo. No lo van a decir públicamente, pero para ellos es un estorbo las inferiores. Sí. Cargan con las inferiores, entonces ¿qué hacen? Dicen, no, vamos a tercerizar las inferiores, le vamos a dar a otra gente. Y esa otra gente va y desnaturaliza todo, piden dinero, los padres se meten porque hay padres que ponen plata, entonces dicen, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué no juega? Yo pongo tanto. Hay de todo, entonces nosotros tenemos que atacar las bases, las inferiores en nuestro fútbol. Ahí pasa cualquier cosa, pero menos alentar al chico a que se vaya cada día a practicar y a ilusionarse con ser algún día un jugador profesional. Repito, aquí los dirigentes, muchos dirigentes de nuestro fútbol creen que las inferiores son un estorbo, cuando en realidad te puede marcar el futuro y el camino a seguir de un equipo, de una institución, en lo futbolístico y también en lo institucional. Entonces, me parece, eso tenemos que atacar, porque eso es cierto. ¿Cuánta gente? Hay padres espectaculares que van detrás de los chicos, pero todos se quejan. No, las canchas son un desastre. No tienen pelota para practicar los chicos. Algunos chicos tienen que llevar pelotas, inclusive tienen que donar pelotas a los padres para que... ¿Y cómo a ese padre le vas a decir no va a jugar tu hijo? Si está poniendo el pecho también, inclusive aguantando momentos de sufrimiento, todo por su hijo, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas que están mal. Aquí se dieron clubes que tercerizaron y los jugadores tenían que pagar por día, ¿se acuerdan? Para poder practicar 10.000 guaraní le cobraban para practicar a los chicos 15, 16 años. Entonces nosotros tenemos que atacar las inferiores, ahí está la base, y la APF no se pone las pilas porque, ¿qué es esto de la sub-19? No, así vamos a trabajar, no se impone jugadores, se trabajan las bases en las inferiores, se trabajan todo, yo no digo que todos los dirigentes, pero hay dirigentes que sí están haciendo bien su trabajo. No voy a dar nombre, pero se ve a las claras, hay equipos que están haciendo estadios, que están trabajando cada vez de mejor manera, que tienen empresarios que sí van a sumar, van a aportar para el club, ¿verdad?
Pero sin embargo, el resto está estancado. Vamos a la inferior, a la intermedia. Una tristísima realidad vamos a vivir ahí. No vamos a encontrar jugadores. Ahora se va a imponer el 2025 la regla de sub-23, pero ¿qué va a tirar jugadores que no están preparados otra vez ahí? ¿Cómo era el sistema? 5 jugadores. 5 jugadores que pueden superar los 23 años. Y después el resto tienen que ser sub-23. ¿Y cómo le va a tirar a jugar? Y no van a en la intermedia no hay equipos preparados de sus inferiores. Se juega por cumplir un calendario. Ese es el tema de nuestro fútbol. Yo quiero atacar eso para después empezar a progresar, ¿verdad? Y empezar a hablar de los otros temas, de las decisiones, reglamentos. Cada 6 meses nosotros hablamos acá de sistema de competencias, ¿verdad? Cada 6 meses decimos, y aporta cada uno sus ideas, los muchachos, Dani ve, observa, Federico también. Pero ¿qué pasa? Siempre estamos en el mismo sistema. ¿Y qué pasa con este mismo sistema? Hay equipos, por ejemplo, equipo de media tabla, no voy a dar nombres, juega contra Olimpia y Cerro, es la gran motivación. Tercer partido juega contra otro equipo de mitad de tabla para abajo, pierde 2 o 3-0. ¿Por qué? Porque hay demasiado margen para relajarte, no hay un estado de tensión permanente para competir, para estar con los ojos encendidos. Esa es una palabra clave, competir. Competir en serio, competir en serio. Se presentan nomás algunos clubes a jugar. Y por eso te digo, ¿y por qué? Porque está el tema del promedio, hay un colchón de puntos. No es que tienen cada fin de semana que jugar a muerte una final, y ahí se va a ver el crecimiento de los jugadores. ¿Por qué ahora vos ves jugadores que en la práctica de 10 pelotas filtradas, como hizo ayer Almendra para el gol de Adrián Martínez, los 10 te hace bien el jugador acá, el futbolista paraguayo? Se ensaya eso, claro que sí, se entrena, sí, pero en el momento de la verdad no saben asimilar eso. ¿Por qué? Porque hay miedo escénico. ¿Por qué hay miedo escénico? Porque no están preparados mentalmente para asumir un protagonismo y ya se ven inferiores desde que ingresan a la cancha los jugadores paraguayos. Es lo que se vio en los 6 partidos, se ven inferiores al resto de los rivales. Es también mental el tema para ir progresando. Inferiores, después toda la actitud que hay que poner. Decía yo, Julio Cáceres, es cierto, no superó al rival, pero tenemos que tener rebeldía, dice. ¿Y por qué no hay rebeldía? Porque los jugadores se sienten atados, presionados. Y entonces no se liberan para poder jugar este tipo de partidos, para tener la personalidad suficiente. ¿Por qué? Porque nuestro campeonato es así. 2 partidos jugados en serio, el tercero te podés relajar. Porque hay un margen de error importante. No es que vas a jugar, vos estás ahí amenazado por el promedio y ganás hoy, subí, después del siguiente partido. No. Y después te iba a decir otra cosa, Fabio. Acá, y vamos a ir a Edgar, porque yo quiero escuchar la Chuni a Federico también y que ustedes sigan hablando. Pero acá vivimos en un mundo paralelo y en una ficción. Se están pagando sueldos irreales en el fútbol paraguayo. Eso también está pasando. Hay presupuestos monstruosos de los clubes, grandes principalmente, y esto comenzó a desmadrarse con Libertad. Después le quiso seguir el juego Cerro, le siguió el juego Cerro, le siguió Olimpia, con los recanates, con Zapag. No hace falta que yo haga historia. Pero es irreal totalmente el presupuesto que se maneja en el fútbol paraguayo y los sueldos que se están pagando. Entonces, ¿qué pasa? El jugador que viene gana $30,000. Para Paraguay es una fortuna. Ese es el que gana promedio $20,000, $10,000. Entonces, se entra en una zona de confort. Si dicen, no, total, yo tengo contrato. Pero esa palabra que vos usaste de competencia, para mí es clave. Acá, mira lo que es Manchester City. Yo sé que me van a decir, no, pero ¿cómo va a comparar Itaúraí con Bruno? No. Pongo nomás como ejemplo de que ellos ganando y todo, tienen ese sentido de competencia. Y mira que son jugadores que ganan miles de dólares, que ya ganaron todo. Pero a ellos no les permite, no hay forma en que, ¿sabe por qué? Porque el sistema te aparta a vos. No van a estar, Guardiola no le va a estar diciendo, llegaste un minuto tarde, no, sencillamente te aparta, vos no jugás, no estás concentrado y se acabó la historia. Y viene ya otro tipo en tu reemplazo. Y después vos ya te vas de ahí. Así nomás. Ahí tenés que, hermano, mojar la camiseta, como diría alguien. Ahí entre los muchachos que trabajan en la albañilería, dice producción, chico. El maestro de obra le dice, por ejemplo, al que se encarga de revoque o hacer algo,
cuando se ve que está matándola, ahora le dice producción, chico, le dice. Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos acá. ¿Y qué pasa con nuestros jugadores talentosos, los que se van? Por ejemplo, te voy a dar un nombre. ¿Qué pasó de este muchacho que estaba en Botafogo? Se fue no sé dónde, a Bélgica, un equipo de... Matías Segovia. Matías Segovia, Mati Segovia. O sea, no es que pega el salto de calidad, no es que hay una... No, al contrario, hay una degradación otra vez del futbolista paraguayo. Conformismo. Demasiado conformismo también, pero que desde se la gana, dirigencia empieza eso. se gana un poquitito, se tiene el mejor autito, una casita, un poco de dinero, Un poco de fama. las mujeres que le rondan y después terminó. Tú después de ella, vamos allá, ¿verdad? Vamos con Negari. Quiero poner algunos puntos. ¿eh? Sí, seguro, obviamente, cómo no. Dale, sí. Edgar. Con Cubiertas como Tire manejas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Cubo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. En abril, en este mes, vení a Sueñolar y renova tu descanso con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus, Ferron y Sonus. Te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales más. 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. En el Cacique lleva 2 o 3 unidades del mismo producto y obtener precios mayoristas. Todo lo que buscas en un supermercado a precio de comercial. Productos de limpieza, alimentos, artículos de bazar y juguetería. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique, sí te conviene. Prende calidad e innovación en cada rincón de tu hogar. Prende Tokio con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinilero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Mario Yaque, profe, ¿cómo te va? Bruno te saluda, ¿cómo andás? Hola Bruno, tanto tiempo, un placer. ¿Verdad que sí? Y la afición también. Bueno, como hay gente joven que nos escucha, profe, permitime esto. Jugador de Cerro Porteño, de Nacional, de la selección paraguaya en Europa. ¿Cuántos años? Más de 10 años por ahí estuviste, ¿verdad, profe? 18 años jugué, 5 años entrené en la segunda división de la juvenil, entrené hasta cuando me retiré. Llegué a segunda división B, que es la intermedia de aquí, y fallecieron mis padres, tuve que venir y ya me incorporé definitivamente. Quedaron todos mis hijos allá. Bueno, entonces, director técnico, acércate un poco más a tu teléfono, profe, por favor, te pido. Decime, Mario, ya que podés hablar con... ¿Y vos seguís el fútbol? ¿Mirás hoy fútbol o ya no mirás? Sí, yo miro, iba a hablarte precisamente de esa serie. Yo, menos Libertad y Olimpia, entrené en todos los equipos, sí, en todos los equipos que hice una campaña buena que está ahí, y eso es lo que vale. Entonces, yo digo nomás que si quieres podemos empezar con el tema, porque yo no vi los partidos, pero me informé leyendo todo, viendo las imágenes, y tengo mi opinión. Mario, te quiero preguntar directamente, para no sacarte mucho tiempo.
¿Qué le pasa a nuestro fútbol paraguayo, Mario? Por eso te estaba empezando a explicar eso, que los técnicos que vienen de fuera no conocen la idiosincrasia del paraguayo y hay que saber. Después no solo eso, que en pleno campeonato, en plena torneo y más internacionales cambian de técnico, el jugador y el equipo se tiene que adaptar a las exigencias del nuevo entrenador. Y por ahí con que uno solo no haga lo que tú le pides, ya terminó. Porque el anterior, porque perdió, echan al técnico y al paraguayo le echan más fácil. Entonces cuando viene un técnico nuevo, no es cuestión, por ejemplo, el de Cerro, pero un ejemplo nada más por no seguir hablando. Le presentan en la víspera y al día siguiente juega Copa Libertadores. O sea, que no tiene tiempo de nada. Y eso es lo que está pasando en el fútbol nuestro últimamente. Esto no es normal que los equipos que participan en torneos internacionales haya pasado lo que pasó ayer. Sí. No sé si me estás escuchando, porque Sí, también tengo problemas con el estoy celular. escuchando atentamente, pero acá hay un problema más de fondo también, profe. Se trabaja mal en las inferiores, nuestros campeonatos, los árbitros pitan cualquier cosa. Hay muchos factores para mí, ¿verdad? No sé qué pensás vos. No, yo tengo mi opinión y el ejemplo siempre son los resultados que uno tiene cuando trabaja en un club. Entonces lo que me refiero es que económicamente nada que ver con lo de ahora, lo que era nuestra época en el fútbol. Y era otra cosa, porque te empiezas a comparar y no, que son mejores, que son peores, que son no sé cuánto, y da rabia esto, porque no le falta nada. Te lo digo nomás que eso que estás diciendo, no todos los equipos se preocupan por sus divisiones inferiores, que es donde está la base del futuro. Y bueno, y eso, para hacer un seguimiento a eso, tiene que estar viendo a los juveniles en la trayectoria que tiene el técnico, con cuántos jugadores promocionó siendo joven, menores de 18 o 20 años. Y eso es lo que está pasando en el fútbol, porque si tú le das confianza a un joven, va a rendir. Yo doy un ejemplo, en un equipo un jugador debutó, salió la figura, en el segundo partido le cambian el descanso y después ya lo vendieron. O sea, 2 partidos jugaron en el equipo, cuando debería ser más que un continuo y después mandarlo, pero bueno, eso no es un problema mío, sino digo nomás de lo que está pasando. Es lamentable porque es una pena, nuestro fútbol paraguayo tiene fama a nivel nacional, internacional, y pasó esto que nunca pasó, que hayan perdido todos los equipos que están en el torneo internacional. Sí. Y esto debe llamar a la reflexión, por eso estamos analizando. Profe, una última consulta. El tema de los empresarios, porque hay, como yo decía, es mi opinión, ¿verdad? Estamos debatiendo. Hay empresarios buenos y hay empresarios malos. Pero los empresarios también, creo que hay empresarios que no colaboran en el fútbol paraguayo. Y vos lo sabés muy bien, profe. Yo te voy a interrumpir porque yo jamás en la vida tuve un empresario, porque ellos dicen, Mario y Argel, Mario no te va a dejar hacer, Mario no, mentira. Yo, ¿cómo no voy a hablar con una persona que viene a sumar en un equipo? Pero eso muchas veces no ocurre. Y te puedes imaginar 100.000 cosas de eso. Manejan toda la economía de un club, de una federación, ponen los jugadores que ellos quieren, va y almuerza con el entrenador y hacen el equipo juntos. Y eso a mí me invitaron varias veces y yo siempre me negué porque no es por nada. Porque si yo tengo que hablar con un empresario, no tengo que hablar con un directivo, tengo que hablar con un cuerpo técnico, tengo que hablar con los jugadores. Y ahí tenemos que ser fuertes como equipo y tenemos que ser fuertes como instituciones. Y eso es lo que está pasando, Pero viene uno, sorprende, gana, el otro partido a los 10 minutos te meten 2 goles. Y eso es porque nos está llevando bien nada más que generalmente nuestro fútbol paraguayo. Estuvimos 2 mundiales sin himno, estuvimos en el tercero también. O sea, son muchas cosas que están pasando. Y a mí me gustaría que el que manda tome una determinación y todos los problemas que están ocurriendo en el fútbol paraguayo tienen que terminar, porque esto no puede ser. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque Totalmente. yo me he enterado y no quería creer lo que ha pasado. Totalmente. Perdieron todo. Profe, mi respeto y el aprecio de siempre. Gracias por atendernos, muy amable. Y gracias, y perdona porque tenía problemas, estaba manejando y... No, por favor. Te escuchamos claramente, profe. Muy claro como siempre. Un saludo para todos. Gracias, Mario. Gracias, profe. No, por favor. Éxito, gracias, profe. Mario Yaquet, ex técnico y jugador.
todos los viernes tenés descuentos del 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria y en todas las sucursales. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos, desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno muy cerca tuyo, o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En un momento vamos a escuchar después lo de Rodrigo Rojas, porque a mí realmente me gustó muchísimo. Pablo Muy Ceballos también ya se despidió. autocrítico. Pablo, ¿qué puso? Pablo en Twitter. A ver. Voy a buscar, pero ya leí también que... Vamos a darle la palabra a Federico, por favor. Mientras un ratito una información nada más, se confirma un tercer amistoso de Paraguay que al final va a ser el primero de todos en esa fase de preparación de la Copa América. Vamos a jugar el 7 de junio en Lima, todavía no se tiene escenario ni horario, ante Perú. El 7 de junio ante Perú, el primer amistoso previo a la Copa América. El segundo amistoso el 11 de junio ante Chile en Santiago. Y el 16 de junio ante Panamá en Panamá. Los tres partidos de Paraguay, recordando que el 24 de junio es el debut de la selección paraguaya en la Copa América. Bueno, repetí el orden de partidos, por favor, Fabio. Sí, el 7 de junio ante Perú en Lima. El 11 de junio ante Chile en Santiago. Y el 16 de junio ante Panamá en Ciudad de Panamá. Bueno. Repito, Fernando Cardoso, Olimpia levantó la información. Para los que no que creían. O decían, no, Illapú Bruno, que esto, que Wilson es bola. Yo te dije, la pura verdad estaba ahí. Vos dije, Sí. pero eso pues suena muy ostentoso. La pura verdad. Que Sí, pero querés, está bien. como que querés No, chantear, dirían los no, argentinos. no. Porque en otro lugar pues estaban negando que no, que es mentira. ¿En serio? Que si no escuchás Pero acá, acá se hace- no, acá es se hace más o bien menos. las cosas. Y bueno, Yo soy- hermano, y bueno. Entonces, dale. Federico, te damos la palabra, hermano querido. Bueno, algunos puntos, ¿no? Pues todos detectamos los mismos males, ¿verdad? Estamos todos dentro, yo creo que el principal, y que cada vez lo veo más lejano, el de las inferiores. No veo que se trabaje más en inferiores, que haya dicha voluntad. Y en un momento este señor Yaqué trabajaba mucho. Yaqué de la última buena época del fútbol paraguayo, sub-20 y compañía. Entonces el primer fracaso ya las inferiores, abandonadas en la mayor parte de los clubes, que me culpa la gente de Cerro, que tiene el Parque Azulgrana, por ahí Libertad hace una cuestión de una detección en el interior de talentos que no tiene ningún otro club, pero el resto abandonados. Y aún así sale algún jugador de repente importante. El segundo punto es el tema de el sistema de campeonato para hablar de fútbol. 44 fechas, es empalagoso. El único campeonato que arranca con buena cantidad de público y termina con canchas vacías. Por otro lado, pues, al revés. Arranca expectante y termina la cancha a reventar porque se juegan muchas cosas importantes. Acá no. Hoy le decía a los compañeros mañana, preguntar en la calle quiénes juegan hoy por el campeonato y nadie te va a saber decir. Que juega, creo, Tacuarí con General Caballero y Nacional también está jugando hoy. Con Ameliano. Son partidos de muy poco interés y ahí tiene que ver lo que vos estás hablando, ¿verdad? Las plataformas, los shoppings, el fútbol internacional. Vos ayer te pusiste a ver Premier y Copa Libertadores y era una cosa, pero era otro nivel. Y vos preferís quedarte en tu casa a ver 5 partidos que antes que ver esto. Y no le interesa a la dirigencia. Antes se hacían promociones, ahora no le interesa porque hay dirigentes que siguen poniendo 100.000 un precio de preferencia de un partido normal. Entonces, eso quiere decir que no te interesa, ¿verdad? Que venga o no la gente, toda está la plata de la TV, asegurada con un sistema de campeonato, repito, que es muy malo, no podés jugar 44 fechas
2 equipos, los muchachos están cansados ya de enfrentarse a sí mismos con canchas vacías, es la mayor parte del tema. Otra cosa, el microclima que se vive en el fútbol paraguayo. Yo no sé cómo hay jugadores que salen afuera y ustedes están hablando de Segoviña, ¿verdad? Pero hay otros que salen afuera y se convierten. Ayer estaba mirando con el amigo Alex Cáceres en el Quincho Peñarol Central y Mayada se metió 2 piques y mi amigo Alex Cáceres me dice, este que estaba en Libertad, acá nunca corrió. Acá Mayada fue siempre suplente, vivía lesionado y cobraba la plata, y ayer parecía Cafú como corría. ¿Te puedo abrir un paréntesis nomás? Sí. Un asterisco. Sí. Te voy a dar nombres rápido. Sí. Adrián. Ahí está, iba a ir a él. Ayer, ese jugaba en Soldamérica. Adrián Martínez no hizo ni un gol en Cerro. En Cerro se tropezaba con la Sí. pelota. Bueno, segundo. Toño. Claudio Aquino. Tuvo sus altas y bajas, en Vélez la está rompiendo. Hoy figura, hombre, Toño Galeano, Nacional de Montevideo. sí, acá no aguantaba, la gente se le tiraba encima, no podía hacer un pase. Báez mismo, que usted lo eligió como figura de lateral izquierdo. Pollo Recalde cuando se fue a Newell's, acá era una garrafa y en Newell's parecía Schwarzenegger, los abdominales que tenía. Y está, no sé cuál es el microclima que hay acá. Amarillego no podía jugar en el fútbol paraguayo. ¿No? Se fue a Vélez, era goleador, ahora está haciendo goles en Estados Unidos. Se cagó la risa el tipo que está jugando en México marcando goles. Y bueno, y ya pasó por los Estados Unidos y le dicen, no, ¿cómo ves si yo gano 80, 100 mil dólares, vos me querés llevar a mí? No, olvídate. Te nombra extranjeros. Bueno, después te digo, sí. Lo que pasa es que ahí entramos en lo que Mario estaba diciendo. Se inmiscuyen los dirigentes, porque te voy a contar y no voy a dar nombres por respeto también. Sí. Hubo un dirigente que dijo de Hernán Barcos. ¿Quién fue Hernán Barcos? Es tremendo goleador. Se fue a Liga de Quito en la altura, marcó goles, jugó en el fútbol brasileño, hasta China se fue. Se fue a China por un ponchazo de plata se fue. En la época que China era la meca, cuando se iban todos. Cuando estaban los Juli y compañía, llevaban jugadores de Inglaterra, llevaban a China. Bueno, hasta en Estrella Roja de Belgrado jugó. Imagínate dónde jugó Hernán Barcos. Entonces, y acá dijo un dirigente, él tiene problemas pulmonares. Asmático. No puede Guaraní contratar a un jugador asmático. Digo. Asmático dijo que era. Por Hernán Barco, un dirigente, dijo que era asmático y no podía jugar. O sea, eso le dice al jugador, seguramente le llega cual oído. Dice, a la pucha, ¿qué esto piensan de mí que yo soy asmático? O sea, hasta él mismo seguramente se pone a dudar de sí mismo. Es como que en la empresa acá me digan a mí, Bruno, tu garganta no sale bien, parece, en las transmisiones. Yo me iba a preocupar y decir, no, pero sale bien, yo escucho, pero vos mismo empezás a dudar. Pero salen afuera y la rompen. Porque el nivel de competencia es diferente. Bueno. Porque la motivación es diferente. Bueno. Porque a lo mejor no ahí entra decir boludeces como esta. Ahí entra lo que estábamos mencionando el tema en la semana del sobrepeso, ¿verdad? Acá igual vos sos titular con sobrepeso. En ningún otro lugar. Cecilio Domínguez dijimos Cecilio le pasó a otro jugador, Richard Ortiz, mucho tiempo también. Exacto. El capitán, Pollo todo Recalde, lo que quiera. Pollo Recalde en su momento. Entonces es como que acá hay un confort. Vos venís afuera, argentino, uruguayo, no habla con la prensa, los hinchas te palmean siempre la espalda, ganás buena plata. Entonces son pocos los que triunfan, ¿verdad? El que ha de tener un objetivo como lo tuvo Barbosa, por ejemplo, que quería saltar de acá a otro lado, como lo tuvo Ale Silva en un principio, pero después el resto viene a vivir una linda vida. Por eso me quedé en lo de Mayada ayer. Mayada ayer en el primer tiempo, hermano, parecía así. Ya no se le interpela más a los jugadores. Vos ya no podés debatir. ¿Por qué? Porque los jefes de prensa... No habla nadie. Que no tienen la culpa. Son los dirigentes los que le dicen. Hasta esa macanada que hacen estos dirigentes se preocupan más en esas cosas, que le prohíben a sus jugadores hablar con la prensa. En el contrato ya figura eso. Se rompe... Eso es inconstitucional porque vos no podés prohibirle... Y acá voy a poner como ejemplo, Muhammad Ali, por algo fue uno de los mayores deportistas de la historia. Pues el tipo tenía, y mira, pues Muhammad Ali, claro. Es demasiado lejos me estoy yendo. Tenía postura sobre Vietnam. O sea, acá un jugador, vos no podés hablar con él de fútbol. Vos ves en Argentina, habla un jugador normal y se putean, a veces se carajean, pero hablan de fútbol y debaten.
Así En como habló, Brasil, como habló Rodrigo termina ayer. el primer tiempo y hablan con los No, jugadores. no, Acá como- no. Acá, Discúlpame. no, que no Déjame, hable. Bruno, Sí. vamos a seguir. Ya tuviste ya 42 minutos primer Es que tiempo. me Esto no, pero está bien, apasiona. Figura verano de Córdoba en la Sudamericana. Se rompe los ligamentos. Pacerini. Acá viene y parecía que no podía parar la pelota. Orsini, ¿se acuerdan de Orsini? Sí. Orsini terminó en Boca Juniors. Ale Arce. ¿Para qué me Ale Arce, pero Ale Arce es una víctima. Él no es que se sintió cómodo acá. Él explotó afuera, porque acá quizás no lo llevó un club más importante. Pero no, yo separo más allá de Arce, se entiende, ¿verdad? Sí. Uno que viene a vivir la vida cómoda, la vida feliz, que está bien, es profesional, tiene familia, pero que después se va a otro lado y la rompe y se rompe. Otra cosa que quiero decir, y respeto a lo que vos mencionabas de los empresarios. Hay incluso empresarios buenos que hoy manejan 3 o 4 clubes porque los dirigentes no tienen gestión para contratar. Y esos clubes son recuperadores de jugadores. Entiéndase, vienen jugadores después de una lesión, con sobrepeso, los tipos se ponen bien y después salen. El primer club que comenzó con esa política fue General Díaz. Después, ahora le sigue a Meliano. En un momento Luqueño. En un momento Olimpia. Todos del mismo empresario, te trae 8, 9, 10 jugadores. La mayoría están como para relanzarse. No hay ninguno que venga y sea figura. Y cuando se relanza, se va otra vez. Y ese jugador no era del club. ¿Y qué capital te deja? Entonces, eso también está mal. Yo creo que de 2 equipos hay 5, 6 que están con esa... Sí, Dani, que están con ese régimen de traer jugadores que están para 4 puntos, se ponen 8 y se van y no dejan nada. Entonces, por eso no hay preocupación para trabajar en las inferiores. ¿Por qué? Porque el empresario capaz que paga la mitad del sueldo, el club la mitad, y así está la situación. Yo creo que eso hace al campeonato que tenemos, ¿no? Que cada vez va peor futbolísticamente hablando. Entonces me parece que hay un poco de todo, y repito que son buenos empresarios. Pasa que tienen la gestión que no tienen los dirigentes para contratar, entonces manejan 60 jugadores y ponen día acá, día allá, y así se van haciendo los equipos. Y algunos equipos incluso hasta clasifican a la Copa. Eso lo hablamos la otra vez, y acá terminó. Y si nos vamos más atrás, Federico, para potenciar nomás porque cada uno creo que agrega algo interesante. Fabio, lo de la competencia, que no se entra a competir realmente, se entra a jugar nomás. Una cosa es jugar, otra cosa es competir. Vos agregás el microclima. Es cierto eso. Sí. Y te voy a poner un nombre nomás, que a mí me da una rabia. Yo me acuerdo, antes hablábamos con Luis Alberto Petengil, y él me llegó a decir al aire: Bruno, yo me levanto y tengo que poner $30,000 buen día por Jeremy. Y Jeremy vino acá en Cerro, y de Cerro se fue al Real Madrid. Pero acá el tipo era un Juan de los Palotes. O sea, y ese jugador jugó en el Real Madrid, pero jugó bien a alto nivel. No estamos hablando de un tipo que se fue nomás. Cerro le tuvo que pagar otra vez por el mecanismo de solidaridad y no sé qué. No, fue una... ¿Entendés lo que pasa? Y fue O sea, fácil, pero fue así. acá no, Federico, acá no es que la rompió, no es que de No, Cerro no. vinieron a comprar el Es Real más, Madrid, se fue a otro lugar después. creo que Cyril Bell y Enganga que vinieron juntos, hicieron más que él. Cyril Bell era un mediocampista de mucho físico, y Enganga el famoso que festejaba los goles con la voltereta. Mucha gente del fútbol nos está escuchando. Un saludo para Adolfo Jaraín, que es muy interesante lo que dice. Un abrazo, Adolfo. Adolfo apuntaba a la ley del sub-19, sub-20, yo le decía que sí. Desde 2013, que está esa ley, en inferiores nos fuimos al mazo. 2013, se sacó un lapso. Sí. Se sacó un tiempo. 2014. Me acuerdo bien porque fue Libertad Guaraní en cancha de Libertad. La primera, que justamente Yaqué fue el primero que hizo el cambio. A los 6 minutos Mario Yaqué le sacó a su jugador de Capiatá en un partido de Ciudad del Este. Y le putearon. Sí, y para terminar, bueno, sí, nos escribe mucho, saludos para Carlos Gullari también, que fue presidente de Libertad, escribe un largo texto. Saludos, Carlos, fuerte abrazo. Nos está escuchando mucha gente del fútbol, que también está preocupada, apunta hacia la cabeza de la APF, toda la cúpula, y lo digo porque él es un tipo que tiene personalidad,
Acá me dicen el nombre del empresario, sí, 100 jugadores en la mayor parte de los clubes, pero es un mérito de él. Por eso yo no digo malo, no quiero tratar de malo. Sí que todos los clubes le abren la puerta porque un tipo que te trae 5 o 6 jugadores por campeonato. Después Claro, vende claro. un jugador, tu capital, él es el que trae el dinero al club. Sí. Por la falta de gestión del dirigente. Así mismo. Y te voy a agregar algo más, Federico. Quería terminar nomás ya para, creo que terminé con lo de la ley, y los saludo también a la gente, a los empresarios, representantes, jugadores, algunos que no digo los nombres, ¿verdad? Pero que están escuchando, porque un tema que nos apasiona a todos y todos queremos encontrar la solución, pero Claro. va por ahí, ¿verdad? El sistema de campeonato, inferiores por sobre todo, falta de gestión de la dirigencia, el medio ambiente del fútbol paraguayo es Que no venga muy cualquier complicado. dirigente nomás ya a opinar y habla todo al pedo, o sea, que Sí. se meta ahí en... Entonces, pasa por allí en la semana más negra, porque tuvimos ya 3 derrotas en alguna copa, en alguna semana. Pero como ahora se dio la casualidad que jugaron los 6 perdidos, 4 en casa jugaron. 4 en el mismo estadio, Defensor del Chaco, imagínate. Uno la olla, Sí, pero uno igual, la olla. pero bueno, se dio la semana negra, increíble. Y no hay autocrítica, Federico. No. Te voy a decir por qué. Y lastimosamente... Rodrigo Rojas el único, y creo que Cáceres algo dijo también. Sí, habló Sí, ¿verdad? apuntó a los pero jugadores no que hay le- autocrítica desde la época de Olimpia. Y mirá lo que voy a decir. Que se acostumbraban cada fin de semana o lunes a putear contra los árbitros. Esa es una costumbre que se tuvo en el fútbol paraguayo. Una mala costumbre. Hasta que después la APF, Conmebol, comenzaron a decir, señores, lo que pasa en la Premier League, vos en la Premier League o en el fútbol alemán, bueno, España es lo que más o menos, nosotros venimos lo de los españoles que también son medio cachín, ¿verdad? Preguntarle a Rubiales. Bueno, pero ahí, por ejemplo, sí hay declaraciones, Xavi y Hernández, hace poco nomás Xavi Hernández tiraba o hablan del Real Madrid y compañía, pero vos mirás la Premier League, vos mirás el fútbol alemán, hasta el calcio, ahí te imponen reglas. Vamos a la Premier porque esa es la meca del fútbol hoy. La Premier League, vos no vas a ver que salga a decir fue un robo, un escándalo este árbitro, porque ahí te sancionan. Bueno, entonces la Conmebol y la APF le dijo a los muchachos, bueno, a partir de ahora vamos a ponerle sanciones. Por eso se cuidan. Lo del comunicado de Cerro de ayer, ahí no hay autocrítica, porque sabes que yo no haría un comunicado como ese. Yo lo que haría es una autocrítica, ir a decirle a los jugadores y al técnico, hablar con el técnico directamente. El presidente tiene que hacer eso. Ya manda una reunión y vamos a hablar un ratito, quiero hablar contigo 1 hora. Decirle, profe, en una final de la Copa del Mundo, si estamos jugando nosotros la final del campeonato del club, y el árbitro, vamos a suponer, o vamos a decir luego que se equivocó, y vos estás esperando que te pite, y de un saque lateral te venga el gol, es nuestro problema. Solucioname eso, profe, que no haya más protesta, que se siga jugando, que después el problema sea del árbitro. Pero vos no te podés dormir porque pensás, no, acá era a favor nuestro, no, y empezamos, porque eso pasa en el fútbol paraguayo. Entonces, más autocrítica para todos los clubes. Y quiero decir una cosita más. Tuve la satisfacción de hablar la otra vez con el doctor Aldama, que es un hombre que está muy involucrado, muy en silencio, trabaja en General Caballero de Juan León Mallorquín. Tiene su propio estadio, tiene su propia concentración, y me dijo algo que me llamó la atención, y que creo que acá ya lo dijimos también, que los chicos de inferiores, ya los chicos te estoy hablando, ni siquiera de inferiores, el de 8, 9, 10 años, en la Argentina y en Uruguay y en Brasil, te practican en espacios reducidos y hacen lo que le llaman el baby fútbol, en Uruguay y en la Argentina, pero comienzan con el campo de fútbol de salón, por eso tienen buen dominio, manejan los espacios, la circulación. Nosotros no tenemos eso, nosotros acá es tranca y chute, y no le enseñamos a nuestros niños a jugar al fútbol realmente, porque queremos que ellos ganen nomás ese partido de sus 8. Se va la mamá y se le tira una jarra le tira su termo al árbitro y eso.
Se pelean entre mamá y papá. En los intercolegiales, ¿cómo pasa eso? Y te voy a decir más. Yo puedo hablar con seguridad. En el colegio entre mi hija se pelean los papás. Se pelean los papás, será de 8 o 9 años. Y vos decís, vos le mirás, un tipo trabaja en el Banco Central, otro trabaja, no sé. Y vos decís, ¿qué le pasa a estos tipos? Dani se lleva a su hijo, entra también en un colegio, como dijo, trato a top. En esa etapa con nosotros ya estamos, o sea, ya somos los pelotudos de los papás pasando por los técnicos y después llegamos a los dirigentes. En la Argentina, en Uruguay juegan el fútbol de salón y después cuando son más grandes le llevan al fútbol de campo. Es lógica pura nomás. Acá me está diciendo un representante, sí es cierto, vos sabés que se está jugando, en Argentina ahora le están dando mucha manija a la sub-13. Sub-13. Y hay un torneo nacional ahora sub-13. Me quedé Kichipoca y de verdad, pues vi que estuvo en Ecuador, no sé qué estuvo haciendo, pero estuvo en Independiente del Valle, se fue a ver los trabajos y me dice cómo trabaja la inferior ahí, estuvo 3 semanas y me está hablando acá que hasta Libertad no le paga bien a los técnicos inferiores. Cerro es el que mejor trabaja hoy. Y pero Ecuador antes no tenía inferiores, ellos Ecuador no competían, ellos no tenían inferiores. Claro. Y Ecuador hoy nos hace 6-0 totalmente, en todo. A nivel de clubes y de selección ni hablar. Acá testifica, mira, para que sí, está bien. Yo te creo porque vi tu foto, Kichi. Acá testifica, mira, el tema de que estuvo en Independiente del Valle. Vamos a ver cómo le va ahora al equipo después de esta visita. Hasta ahora venía bien, está bien. Ayer empató. Vamos a Dani, pero antes, por favor, aguántame. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como Arcoiris PY. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Paga a través de POS Dinelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con POS Dinelco. Te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón. Hacelo diferente con Dinelco. Perdón que nos extendamos en el tema, pero es un tema apasionante que tenemos que debatir esto y después vamos a ir a todos los informes, todas esas mismas estupideces también que pasamos nosotros. Bueno, acá Federico, acá me dice, gracias a Aníbal, no es que jugó solamente en el Real Madrid, Jeremy se fue y jugó en Chelsea también. Claro. Me hizo recordar, tiene razón, cierto. Sí, y después se lo terminó cobrando cuando se dio la transferencia. Algo. Bueno, esta persona me escribe de la Conmebol, muchas gracias. Conmebol tiene torneo sub-13 hace 7 años. Ganan solo argentinos y brasileños. Último campeón el año pasado Vélez. 2022 Flamengo, 2021 Palmeiras. 20 por la pandemia no se hizo. 2019 Inter de Brasil, 2018 River Plate de Argentina. Y acá lo último me escribe un representante. Nosotros tenemos un jugador en Independiente del Valle y las veces que hablo con él está haciendo una actividad. Inglés, computación o gimnasio.
Acá muchas veces me dicen que no entrenaron porque el profe no se fue. Acá. Sí. Los chicos no entrenan porque el profe falta. ¿En inferiores? En inferiores. No, bueno. hasta hubo casos de árbitros que no se van para el día Hay, de hay de competencia. todo, eso es un cambalache, pero en serio. ¿Por qué pero la dirigencia no se sienta? En este caso la APF hace una reunión y le dice, bueno, señores, a partir de ahora, porque cuando se quiera imponer algo, yo le sugiero a la APF con mucho respeto que le imponga a los clubes, porque no hacen los clubes, que tengan 2 canchas de fútbol de salón de baby fútbol y que le metan a los mitad y de 8, 9 años, 7 años a jugar a partir de ahí, porque o si no, no vamos a avanzar, nunca será. Perdón. Para finalizar lo de la Conmebol Sub-13, el campeón juega un torneo en Madrid cada año. El campeón se va a jugar un torneo No estamos ahí, después. Federico. Nosotros sub-13 nosotros comienzan las inferiores profesionalmente en nuestro fútbol en sub-14. No, ahora ya bajó a sub-13. Ahora ya hay sub-13. Lo que era antes de escuela de fútbol es ahora sub-13. Pero no aparecemos en el mapa acá, Eso que le está sí. diciendo Federico. Si nuestras inferiores de chicos de 16, 17 años no pueden ya asomar en Le primera. llamamos el chico Por la falta al de jugador preparación, de que sería 21 un chico años. ¿Qué sería un niño de 13 Estamos años? todos locos con Aguayo la otra vez, sí. Qué locura. No, Enzo sí que nosotros pensamos que era mitad y después Rubén dijo 26 años tiene. No, eso ya. No, pero yo creo que todos coincidimos en el macro. Creo que cuando hablamos de fútbol y también formamos parte de este ecosistema, porque el tema de las inferiores no le importa a nadie que no sea el protagonista. Partamos de esa base, o sea, acá no hay un seguimiento y está bien porque todo se maneja dependiendo de la parte más alta de lo que es la pirámide. La parte más baja, que como ocurre en cualquier sociedad, que es la más importante, es la que menos destaque tiene. Entonces, todo esto que decimos las inferiores, a nosotros mismos tampoco nos va a consumir en el día a día. Y genera, porque siempre hay un disparador eventual. Porque si la semana que viene Cerro le gana a Alianza Lima, Libertad le gana a Táchira, y los 4 de la Sudamericana, que ayer ya debatíamos, tienen otro estatus, sacan un buen resultado. No es que el fútbol paraguayo estará un poquito mejor que esta semana. Yo me acuerdo que hace 3 años se dio un debate similar, pero por la diferencia que tuvieron los 2 representantes coperos de la Libertadores en el 2021. Cerro pierde en el Mineirão 4-0 un martes y al día siguiente Olimpia pierde 6-1 en Porto Alegre contra el Inter de Diego Aguirre. Y acá se ardió Troya, o sea, ¿cómo Cerro y Olimpia vienen de Brasil con un 1-10 en el global, no competimos, una burla, y se esgrimió todo esto? El problema es que cada vez más en el contexto del fútbol paraguayo todos estamos anestesiados y los dirigentes, pocos son de vocación y casi todos son populistas. Entonces pasa lo que ocurre en la política. Nadie quiere invertir en algo donde no va a salir en la foto. Todos sabemos que el trabajo verdadero es el que nadie te va a reconocer a corto y probablemente a mediano plazo. Todos que están cortando la cinta con la tijera. Entonces te dicen qué hay que hacer para estar allí, y tráeme a ese extranjero de $50,000, tráeme a ese técnico que esto, que lo otro. Después de la primera rueda del fútbol paraguayo, los Olimpia, Cerro, Libertad, que no tienen ese drama que ustedes hablaban que tiene la otra parte del fútbol paraguayo. Vos agarrás la tabla del sub-19. Cerro está último. Olimpia está antepenúltimo. Y no me van a decir que estos equipos tienen la malaria que tienen los 2 de Mayo, General Caballero, Ameliano, General Díaz, Tacuaré y otros equipos. No. ¿Por qué? Porque necesito salir en la foto. ¿Cuál es la foto? Ser campeón. Si soy campeón, todos estos males que ya, hasta el que ahora es más crítico y está muy alarmado por el fútbol paraguayo, deja de lado. Porque ya tenés tus $3 millones Libertadores o $900,000 en la Sudamericana. Entonces, uno parte de una triste premisa. A la gente que se tiene que dedicar para que no sea populista es más populista que todos. Entonces, no le dan el destaque necesario porque eso tiene un rédito a largo plazo. Pasan la clase política
Y la clase dirigencial del fútbol cada vez se va apareciendo más la clase política. Inclusive con actores que se van mezclando y a veces no sabe si es sección política o sección deportes. Si a eso le sumamos, ustedes tocaban el tema del formato del campeonato. Este es el formato más justo desde lo deportivo, pero es el formato más arriesgado cuando no hay competitividad. Yo le daría otro enfoque para ese aburguesamiento que tenemos en el fútbol paraguayo. Paraguay debe ser uno de los pocos países que tiene 2 campeones por año. Es al revés. Acá vos no necesitas ser bueno durante un año. Vos siendo bueno en unos 4 meses ya sos campeón. Tenés el estatus que en otros países necesitas 10 a 11 meses. Entonces te genera una falsa percepción de que sos bueno y le dedicaste el 30% de un año calendario. Ganás la apertura nomás, Dani. Pero eso es lo que te digo. O sea, es al revés. Ya sos campeón. Ya tenés Copa Libertadores. Claro, ustedes le apuntaban y está bien, porque yo acá dice una apertura de esta forma, clausura de otra forma, porque yo digo, yo quiero renunciar a la parte deportiva de la justicia y quiero más emoción, perfecto. Ahora estamos analizando de la predisposición del profesional del fútbol paraguayo. ¿Sabes qué, Dani? Qué interesante lo que estás diciendo. Permitime nomás agregar esto. ¿Sabes qué tiene que hacer la dirigencia? Tiene que premiar al final. Porque, ¿qué pasa con el descenso? El descenso nosotros lo conocemos al final de la temporada. Y eso se matan. Claro, pues nadie desciende por un semestre. Bueno, y entonces muy interesante lo que vos decís. Acá vos en la apertura, vos ya sos campeón y ya ganaste un lugar en la Copa Libertadores. Eso debería llevarse a fin de año para que nuestro no haya justamente ese aburguesamiento. Pero por eso. Pero el problema es que ahí vos tenés que tocar el tema del sistema de campeonato que tenemos. Claro. Pero ahí hay otro problema. Está la televisión. No, la es que televisión yo sé. también tiene que involucrarse. Es que yo sé. O sea, porque la televisión pues es la que le dice, no, nosotros queremos 22, 44 partidos al año. 22 apertura, 22 clausura. ¿Sabes lo que voy? En un mundo ideal. Perdón, acá sí. Con esto me callo. Sí. Acá me está enviando alguien del fútbol y que me dice, esto por ejemplo sería muy interesante conocer. Me dice, ¿conoces el proyecto del Cardiff de la APF? Está llevando a cabo el profe Valdecantos. Cancha para las inferiores en Parque Guazú. Ahí tienen que entrenar. Bueno, entonces, señores dirigentes del fútbol paraguayo, de los clubes, tienen entonces este proyecto que no sé si está terminado o ya a terminar. Valdecanto era el PF de los Barros Esqueloto. Bueno, entonces, Dani, acá me dicen que es un proyecto maravilloso de cancha, entonces usen esa cancha. No, pero por eso, o sea, yo iba en un mundo ideal donde tenemos más de 3 o 4 equipos competitivos. ¿Podés jugar 44 fechas? ¿Es una exageración? Sí. Pero con el tema de que ya arreglaste con la televisión y le vendiste esas fechas, aunque la propia televisión sabe que son partidos de poquísima atracción y hasta parece que es una especie de carrera. Entonces, podés jugar. Yo voy nomás a lo que ustedes también hace rato tocaban creo que Federico dijo, el microclima o el nivel de profesionalismo, el famoso ¿por qué acá sí, allá no? O viceversa, porque acá tenemos los dos casos. Del jugador que no marca la diferencia afuera, pero acá ya le es suficiente. Me citaban, Dani, un ejemplo, me citaban un par de personas, Adamareiro. Adamareiro nunca se pudo estabilizar acá. No, claro. Y hoy está entre los mejores delanteros de Argentina. O sea, yo también entiendo, y creo que el propio Ramón lo podemos colocar, han habido también casos de que tuvieron que ir al extranjero para profesionalizarse. Vos citaste recién cuál es la agenda diaria o la rutina de un jugador en relación a acá, de depender de si puede llegar o no el profe. Hace poco el propio Manolo Jiménez en el stream, antes de ser designado como DT de Cerro, hablaba de las novedades sudamericanas con el tema del medio de transporte. O sea, hay varios factores, pero yo quería también apuntar, si vamos al tema del sistema de campeonato, yo voy al tema de cómo en 3-4 meses vos podés ser campeón. En otros países, con 3-4 meses buenos, jamás vas a ser campeón. Eso como un aditamento más a lo que decíamos, ¿por qué acá se pueden aburguesar?
¿Por qué cuando salen tienen que competir de otra forma? Cuando el profesional tiene que ir, tiene que adaptarse a otra rutina. Acá como que todo está servido. Lo que hace rato marcaban con el tema de las inferiores. Todos sabemos que los dirigentes no trabajan en sus clubes como deberían por lo que ya marcaba con el tema del retorno. Pero ante ese contexto, la asociación mete un reglamento que otra vez va y atenta y desvirtúa el torneo. Recién citaba el tema del ranking. Acá, Luqueño es el único equipo que tiene a un sub-19 que juega, no por el reglamento, que es el lateral izquierdo Suárez. Por eso, probablemente Luqueño en 2-3 partidos ya cumpla. Veía que Johnny informaba que ahora Aaron Páez va a tener que jugar por el tema del reglamento. Cerro encontró a Aguayo. Libertad hace varios partidos no utiliza su sub-19. O sea, te estoy citando los equipos que tienen esta situación. Y la parte triste es que los dos factores conviven, porque mucha gente dice, no, pero es el tema de la cantidad de equipos. Si nosotros tuviésemos de los 12, por lo menos 7, 8 que compiten, pueden jugar 5 veces por año también, que van a ser atractivos los partidos. Hace rato ustedes hablaban, ¿por qué este fenómeno de la proliferación de empresarios que son mejores en lo que es la gestión de jugadores? Hoy, por ejemplo, hoy arranca la intermedia. Tembetario es el equipo de Daniel Campos, que como representante lo tiene a Miguel Almirón, lo tiene a Ramón Sosa. Vos hace rato hablaba de esa estructura. O acá, Sosa otro también, ¿eh? Claro. Otro también, Sosa, que acá no se... Acá no era y allá fue. Sí. Claro, o sea, entonces voy nomás, y como ustedes ya dijeron, el fenómeno de los empresarios exitosos se da porque los clubes no tienen ese poder de gestión. Acá, particularmente, siempre cito, el fútbol paraguayo tiene 12 plazas de primera, no tiene 12 clubes de primera. Porque si yo consigo que un club de primera implica tener, sí, 30 jugadores profesionales, luego una estructura que va desde la reserva hasta la sub-13, ¿cuántos equipos tiene? No. Entonces, vos tenés 12 plazas y a lo sumo podés tener 6, 7 equipos. Los otros 6 o 5 los llenan esos empresarios exitosos desde la gestión y van colocando sus jugadores. Ellos tienen otra agenda. Ellos no tienen la agenda del dirigente del club. Porque hoy en varias cuestiones, como en la vida, si antes era por un arraigo del barrio, porque no, mi papá luego era el socio fundador y ahora yo me dedico a esto, todo se ha profesionalizado. Nuestra dirigencia no es profesional. Entonces se recurre a gente que sí tiene gestión, contacto, tacto, lobby, poder económico, no tiene los dramas que tiene un club como estructura. Entonces te tiene 30, 40 jugadores y lo voy esparciendo, y dependiendo a cómo les vaya a ellos, yo después lo vendo, el club, y yo cómo me quedo. El caso de Ramón Sosa siempre acá citamos. Es el curioso caso de River, o sea, Tembetario, River, Olimpia, Gimnasia, Talleres. Y todos los que están entre el representante y Talleres, todos te dicen, y sí, el consuelo de que, por ejemplo, acá recibimos una platita o rindió. Pero ninguno fue capital del club. O sea, acá, Dani, perdón que te interrumpa. Acá me dicen que esta infraestructura del Cardiff se está preparando. Y es más, ya me están diciendo acá, de muy buena fuente, que la APF hasta está pensando en obligarle ya a los clubes a llevarle a los chicos ahí. O sea, va a ser una obligatoriedad. O sea, imagínate a qué es lo que estamos llegando. Es lo que estaba diciendo y creo que coincidimos todos. Como los clubes, decía Fabio, les molesta las inferiores, toman como una molestia. Entonces, si no hay una, ¿cómo te voy a decir? Una obligación, los clubes no lo van a hacer. Claro, o sea, cuando Fabio decía el tema de que para muchos es un estorbo, el que cree que unas inferiores es un estorbo es porque no está capacitado para ser dirigente en el fútbol profesional del 2024. Yo citaba a Campo porque para mí es el caso del empresario exitoso que ve esa anomalía de lo que es el fútbol, y no solamente paraguayo, en Argentina se sabe, por ejemplo,
cuando aparece y irrumpe Bragarnik. Hace poco hablamos con Campo y citó lo de ahí en Maramburé, ¿verdad? En Luque. Lo que él, o sea, él sí entiende cómo viene la mano y dice, no, acá yo voy a invertir lo que capaz el equipo que entiende como un estorbo tenga que ir al Cardiff. Ellos van a decir, no, tranquilo, yo tengo acá todo, yo acá. Pero, Entonces, pero son dos caminos. O sea, hay una inversión que no está siendo utilizada. Es que... Porque acá me escribe un técnico inferior y me dice, siendo honesto, yo veo muchas cosas que está haciendo Harrison que antes no se hacían. Cardiff, Parque Iguazú, seminarios. Creo que pasa más por los clubes. Claro. Tenemos clubes fachada, me dice. Pero es lo que te digo, cuando yo te hablo, nosotros no. Por eso es una discusión. Cuando me dicen, no, pero nuestros torneos son solamente de 12. Si te estoy diciendo que yo no veo 12 clubes de primera, yo veo 12 plazas. Entonces esas plazas se llenan con los empresarios también que dicen, yo te voy a poner jugador acá, yo te voy a poner infraestructura allá. Imagínate si tenemos 16 o 20. ¿Sabes qué pasa ahí? Te voy a decir qué es lo que está pasando con los clubes. Insistimos con esto. Hay gente que recién ahora nos está escuchando. Tema de los clubes. Ahí sabes qué hacen los clubes, los presidentes de los clubes, los dirigentes, le dan al empresario, pero ese dinero que recibe la televisión no sabemos qué pasa. Déjame el beneficio a la duda. Y te voy a decir otra cosa más. Yo le llamo el mal gasto o mala inversión que hacen los clubes, porque gastan dinero, y pasa principalmente en los grandes, gastan dinero que realmente no le va a retribuir nunca más en algo próspero para el club, pagándole sueldos multimillonarios a jugadores que pasaron y no dejaron nada, ninguna huella en el fútbol paraguayo. Y justamente por lo que te decía, porque... ¿Por qué, por ejemplo? O sea, ¿por qué vos gastarías ese dinero? O sea, Dani, ese dirigente también sabe, pero yo gasto en ese extranjero que en algún momento fue un crack por 30.000, 40.000, porque es el que capaz me dé un título dentro de 4 meses. Pero Dani, y allí voy al tema de la estructura. No es solamente el crack, el que viene como crack, acá se le paga como crack. En el organigrama de los clubes, vos ves que hay 400 tipos trabajando en, no sé, millones se gasta. Y vos le decías al club, atendé lo que te voy a decir. 2 cosas que no hacen los clubes. Por eso los empresarios encuentran terreno fértil para hacer lo que quieren. 2 gastos nomás te voy a decir que no hacen los clubes. 2 inversiones, no son gastos, inversiones. No tienen un scouting que vaya a Uruguay, Brasil, Argentina, o que recorra el mundo, lo ya es pedirle mucho, a mirar jugadores. Ejemplo, ¿de dónde salió Rodrigo López? ¿De dónde salió Orteman? Eran desconocidos en Uruguay hasta que a Osvaldo le dijeron, Osvaldo, acá igual, porque Osvaldo Domínguez tenía un ojeador permanente en Uruguay, pero por la relación que él tenía con Uruguay nomás, porque él viajaba a Uruguay, él se iba de vacaciones a Uruguay, hasta su radio le puso Monte Carlo, y Osvaldo era un tipo astuto vivo, que se iba a preguntarle a los taxistas quién era el jugador que pintaba, le preguntaba, che, este fulano, ¿cómo anda? Porque decía Osvaldo, se reía, el taxista es el que mejor te va a contar quién es el jugador bueno y malo. Entonces, volviendo al tema, no hay un scouting contratado por el club. A ese le tienen que pagar, porque ese que le va a traer un jugador que realmente pueda hacer algo como la gente. ¿Se pueden equivocar? Claro que sí, pero de 5 contrataciones, si uno nomás le pega, ya la venta va a ser y va a salvar todos los gastos. 2, aparte del scouting, no tienen un representante de su club que vaya al exterior para vender sus jugadores. No se va una persona que, ponerle que le paguen $10,000 y le digan, vos tenés boletos, tenés hotel y te vas a Europa, hermano, a venderme en estos momentos nuestros jugadores presentame en Europa, te va, no sé, depende del nivel del jugador. No se hace ese trabajo tiene que ser sostenido, permanente. ¿Cuánto te va a salir? 10.000 por mes, $120,000, más gasto de hotel, $200,000 de inversión. En un año el tipo te tiene que traer ofertas para vender tus jugadores, pero haces vos de club a club.
porque nadie de Dinamarca no van a venir acá a decir, vienen porque los empresarios les traen, y el negocio se hace a través de los empresarios, y es más, a veces termina en que ese empresario está esperando que termine el contrato del jugador con el club para que se vaya, tipo Josué Colmán, que no tiene la culpa el empresario, la tiene el club. No, claro, por eso te decía, en un mundo ideal, si tenés 8 de 12 equipos competitivos, vas a armar no necesitas jugar liguilla para que sea competitivo. Entonces, como que le queremos buscar un cambio de formato sería tapar nomás lo que es el contenido. El tema de todo esto que hablamos de la invasión, proliferación, influencia o poder de los empresarios que ocurre a nivel regional es porque cada vez a los clubes les cuesta más manejar, porque por un lado los gastos se multiplican y los ingresos son selectivos. Entonces, por eso iba con todas esas facetas. Y lo triste es que no es blanco o negro. Porque si vos decís del lado de, mira, esto pasa con los empresarios, lo que ocurre, toda la gente que está escuchando, la gente de fútbol, espera, yo estoy quedando como el villano de esta película, espera, escúchame aquí, te va a llamar el dirigente, te va a decir, vos sabés las penurias que tenemos que pasar por esto, después te va a llamar el empresario, vos sabés que gerenciar un club implica esto. En medio, repito, lo del jugador, o sea, yo creo que acá tenemos pocos equipos, tenemos plazas y no clubes de primera, tenemos un formato que te da una satisfacción y una premiación de forma inmediata que no se da en otros países, y eso todo contribuye para algo que, repito, permite que se hable porque se dio esta racha de resultados. Pero si en un par de semanas, yo cuando citaba lo del 2021, porque en ese 2021, cuando entre Cerro y Olimpia se comen 10 en Brasil, los dos clasificaron a la fase de octavos. Entonces ya como que se dejó de hablar. Y se va a dejar de hablar este fin de semana. Pongamos que Libertad pierde contra Guaraní, Olimpia le gana a Sol, va a quedar a uno, trae qué lindo el torneo, la gente va a ir. Pero esto es algo, por lo que dije al comienzo, la parte importante, lastimosamente. Y allí, porque no hay un destaque, ni el mismo que critica el tema de nuestras inferiores, no va a ver a las inferiores. Salvo que, repito, seas papá, tío o estés involucrado de una u otra forma, que también una gran parte de la audiencia que se conecta y te dice lo que vos marcabas, Fabio. Mira, si te voy a contar todos los bemoles, todo el calvario que significa en ese contexto. Entonces es algo de larga data y que ahora eventualmente se ve. ¿Por qué? Porque todos los otros empezaron a trabajar de forma callada. Hace 20 años, cuando los ecuatorianos dijeron, vayamos a una zona específica del país a buscar este prototipo de atleta. Hace 20 años fue. Y ahora están viendo el resultado. Además de la estructura que trajeron, a ver el modelo Qatar, el modelo España, el modelo Alemania, el modelo Suecia, y lo fueron incorporando. Mientras acá, como hace 20 años como ahora, es como que no, tranquilo, de una u otra forma se va a dar. Metamos la imposición de la regla, metamos el tema de limitar a los extranjeros, lo que va a ocurrir el año que viene con la intermedia. Además, sumarle que va a generar un desempleo importante, O sea, allí ya ni siquiera voy al tema del salto de calidad, voy al tema del drama que van a vivir muchos jugadores, porque es como que si antes había 100 lugares de trabajo, habrá 50. Entonces, lo que uno lamenta es porque son medidas efectistas, no efectivas. Es como que, mira, por Paraguay, qué gran apoyo le dan a los jóvenes, van a meter 5 o 6 jugadores de tal edad. Pero si acabo de escuchar que acá no se trabaja demasiado bien, que digamos, y siempre cito lo del 2014 como implementación de la regla, porque la última vez que nos fuimos a un Mundial Sub-20 fue en el 2013. Hasta parece cosa de Mandrake, ¿verdad? Se puso la regla, nunca más volvimos a ir a un Sub-20. No, y con respecto a lo que decías, Dani, del formato y de los clubes, de las plazas,
atender un poco a un detalle. ¿Qué alta competencia puedes tener si un equipo de mitad de tabla, un equipo que va a la Sudamericana, cuántos puntos tiene que hacer para ir a nivel internacional de 44 partidos? ¿Sabes cuánto tiene que ganar para asegurar una plaza? Prácticamente 15. Claro. Con 15 partidos, imagínate, de 44 fechas en todo el año, vos 15 partidos ganás y estás en una Copa Internacional. Y para no descender, ese equipo que asciende en ese primer año, ¿cuántos puntos tiene o cuántos partidos tiene que ganar? Y 18 partidos gana y ya está, salvado. De 44 fechas. Y así, ¿cuánto margen de error tenéis? No hay alta competencia así, no se puede competir así, jugar claro. una final cada fin de semana, no existe eso. Yo sé, a todos, a cada uno de nosotros nos tocó la época donde no se decía noveno grado, sino decía tercer curso, no era tercera a la media, era sexto curso, pero famoso en nuestra época cuando veíamos, che, ¿con cuánto se pasa? Y el 2 a veces era 60, a veces era 70... Y justamente, si vos sos octavo de 12, te aplazaste. No, nuestro fútbol premia a ese octavo para que vaya a una Copa Sudamericana. Por eso te decía, por un lado, tenemos 2 campeones. Por otro lado, en el global, en el anual, es 8 de 12, por lo que marcabas, y que es un punto válido. Porque hace poco hablamos con la gente de Guaireña, porque la APF también... con la medida, porque la medida debe ser ya la parte alta de esa pirámide, pero si abajo no se trabaja bien, y acá marcamos cómo después le obligan a que te conviertas en un equipo lo que eran equipos, la gente que trabajaba con Guaireña, cuerpo técnico, después te contaban, nosotros teníamos una reunión semanal donde el técnico tenía que explicarle a toditos los que eran presidentes de los clubes, y ponerle que a 10, 15 dirigentes le tenía que explicar qué era lo que hacía por la estructura. Y hace poco hablamos de que no, pero la tarjeta de crédito, mira que se gastó en esto. ¿Y quién tiene la certeza de que Guaireña volverá a primera? ¿O va a ser otro caso tipo Carapeguá y otros? Con el tema de la descentralización. Porque allí también no puede ser que en el interior no tengamos equipos competitivos que ayudarían enormemente para que no se dé esa famosa captación, el desarraigo. Acá cuando hablamos con la mamá y el papá del jugador que debutó, y si él venía de Franco, él venía de Concepción, él vino de Misiones. Si tenés equipos competitivos allí, también vas a ayudar para que el fútbol sea más competitivo. Acá está todo centralizado, entonces es una especie de juego de hambres. O sea, llegan los más fuertes, llegan los que no tuvieron que extrañaba su... No. Pero después decir, ¿y cómo está estructurado? No, en la intermedia tenemos equipos por todo el país. Cuando sube del Nacional, va a la intermedia. No, ahí tenemos que hacer ahora ya es Encarnación FC, porque antes era la Liga Encarnacena, y después suben a primera, pero La Plata, y después tengo que... pero ¿quién es el presidente? No, en realidad, él era de ese club, pero él no se llevaba... otro detalle, llegan a primera, pero no tienen cancha para primera división. ¿Qué es lo que pasa? Este fin de semana tenemos 3 equipos que no juegan en su cancha. De hecho, 2 no tienen, y solo por una cuestión de capacidad y seguridad van defensores, ¿verdad? Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Concluimos, muchachos, 13:20, nos extendimos con un tema muy, muy importante de lo que es el momento actual del fútbol paraguayo. Edgar. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Se vino el otoño con O de ofertas, así como escuchaste. Inverfin está con ofertones para vos en productos con todo el mes de abril o hasta agotar stock. Disfruta de este otoño en casa con todo lo que necesitas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó tu momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas. Sí, en
en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Heladera Samsung 385 litros, ahora solo 18 cuotas de 429.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la fac o en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Bori Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo, y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Tener lo de Rodrigo Rojas, vale la pena escucharlo. Rodrigo Rojas después del partido deportivo luqueño. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia a las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad de que une generaciones. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Descubre la sonrisa perfecta en EPEM Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEM Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Rodrigo Rojas. Amargura por haber arrancado así. Lo perdemos de una manera muy inocente en un primer tiempo donde si bien Racing manejó la pelota en el primer tiempo, nosotros tuvimos varias chances también. Y nos hacen 2 goles en prácticamente los últimos minutos y en el segundo tiempo también erramos un montón. Ellos ya manejaron con el resultado y bueno, hicieron valer la verdad la jerarquía que tienen y a nosotros nos costó porque bueno, necesitamos como siempre, ¿verdad? Muchas chances para hacer un gol y en este tipo de instancias contra estos rivales no puedes. Bueno, fue fatales esos 5 minutos los últimos 5 minutos del primer tiempo. Sí, tremendo porque quisimos salir a presionar, soltamos la marca, un descuido de ellos, encontraron el espacio y tienen jugadores que te resuelven, esa es la diferencia, ¿verdad? Necesitan un mínimo de espacio para crearse una chance de gol y así ellos convirtieron. Nosotros, la verdad que en el segundo tiempo emparejamos, tuvimos varias chances claras para descontar y meternos nuevamente en el partido, pero no se pudo dar, así que es una competencia donde nos obliga a elevar el nivel al que estamos acostumbrados a competir. Realmente cerramos una semana nefasta, ¿verdad? Para los equipos paraguayos. Eso también es una reflexión para todos. Tenemos que ver qué nos pasa porque obviamente que no es una casualidad. Tenemos que ser autocríticos y ver en qué estamos fallando, ¿verdad? Todo porque anteriormente los equipos paraguayos tenían otro nivel de competitividad y tenemos que dar vuelta a esta historia porque realmente nos estamos jugando el prestigio de que muchos equipos han logrado instalar con el paso de los años y nosotros tenemos que volver a situar a los equipos paraguayos de una manera competitiva a nivel internacional. Gracias, Rodrigo. Vale.
Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Fuerte Rheetory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. For ready for more. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva. Farma Oliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Bueno, arranca hoy el campeonato, Fabio, y vamos con las noticias que tienen que ver con los clubes. Johnny, ¿cómo te va? Gusto saludarte, muy buenas tardes. Bruno, ¿cómo estás? Buen día, saludos para todos. Es correcto que Junior Barreto tuvo un impasse, no sé si con el propio técnico, esto se bajó de línea de parte de la dirigencia. ¿Qué fue lo que pasó con él? Y después contanos las novedades con respecto a Olimpia, que juega, ¿cuándo, dónde, por favor, Johnny? El domingo, en el Defensor de Chaco contra el equipo de Sol. Según Bruno, el técnico Martín Palermo, Barreto tuvo un inconveniente físico en la práctica del sábado, por eso no pudo jugar, por eso no fue convocado. En realidad, la práctica del viernes, de que tuvo el inconveniente el central en la parte física y no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Es la versión oficial que se tiene del Olimpia sobre el caso de Junior Barreto, que ya está a disposición del cuerpo técnico, y me parece que el partido que ha hecho Benítez lo deja un poco dudando al técnico para confirmar al compañero de Saúl Salcedo. A mí me dicen que Benítez va a continuar en el equipo junto a Saúl para lo que será el partido ante Sol de América. Y ayer decíamos, tirábamos una posibilidad que Derli pueda bajar un poco más, que Prato también pueda bajar un poco más y tener un referente de área. Ese referente de área sería Aarón Páez. De esa manera Olimpia cambiar el sistema, jugar con 3 volantes, Cardoso, Marcos Gómez, Ramón Martínez, tener una especie de extremo por derecha, el caso de Prato, un poquitito tirado por el sector izquierdo Derlis González, y como centro delantero Aarón Páez, para lo que será el partido ante Sol, un 4-3-2-1, el partido del próximo domingo. Sí, el dibujo del segundo tiempo contra Libertad. Por eso lo de Aarón me sorprende. No, o sea, Aarón juega por el tema del reglamento. Lo que hay hace que poner en la bolsa. rato decía, Olimpia está ante penúltimo, Cerro está último, entre los dos está 2 de mayo, ¿no? Y ya empieza la segunda rueda. Y
quieras o no, contra Cerro y contra Libertad, no vas a poner al sub-19. Por eso entonces ya lo coloca. Pero y cuando decía lo del equipo del segundo tiempo contra Libertad, aquella vez entró Kevin y cuando lo saca Redes y a Cardoso, recuerdo que Vera juega como el tapón. Por delante de él estuvieron Marcos Gómez y Ramón Martínez. Y por delante de ellos, ese 2-1 que decía Johnny, tener al 9 fijo que aquella vez fue Parsajuk. Y por detrás de Kevin jugaron Derley y Prato. Pero no tienen otro puesto o es el menos riesgoso poner un delantero, ¿verdad? Sí. Por eso le ponen a Aaron. Claro. Y lo van a aguantar seguro 45 minutos porque mirando un poco la tabla, la última tabla, después de 11 partidos de los equipos, bueno, salvo Libertad y Nacional, que tienen 10, Cerro es el último en acumular minutos para la bolsa del sub-19. Y eso que ahora encontraron a solamente Guayo. 134 hizo, le falta 665 minutos. 2 de mayo es el penúltimo, que también apenas completó hasta ahora 146 minutos de 800. Y Olimpia es el décimo, con 209 minutos completados, le falta 591 minutos a Olimpia en el sub-19. Fernando Cardoso renovó hasta el 2026, tal cual lo habíamos anticipado, mi querido Johnny. Sí, señor, hasta ayer, cuando manejábamos la información de que no hubo otro acercamiento con el futbolista, informaban ustedes sobre esta posibilidad de ampliar, cosa que ya se confirma hoy, Bruno, para Olimpia. Yo creo que el año próximo ya sería transferido Fernando Cardoso. Es para simplemente tranquilidad del futbolista, jugar el campeonato, apertura, clausura, y probablemente el año próximo ser transferido al fútbol del exterior. Y en el caso del sub-19, Colmán venía desempeñándose como volante por derecha, un jugador que, según el técnico, lo tranquilizaba el puesto donde estaba jugando, porque no voy a exponer a otro futbolista en otros sectores, y eso es lamentable, porque Barcelona te juega con un chaval, con un pibe de 16 años, el City tiene un lateral derecho de 18 años, entonces, es decir, bueno, Olimpia para mí tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenos laterales, y que el técnico diga que no va a poner jugadores en otro puesto, entonces hay que buscar extremo o volante por derecha, porque no va a poner ni lateral, tampoco central Martín Palermo en Olimpia en este momento. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Chao, chao. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés barrear hoy. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Fabio, cuidanos por favor en el bloque destacado, los partidos del campeonato, intermedia, cómo está la tabla intermedia, por favor te pido, a nivel internacional, cuando entremos también el tema de los partidos de Copa Libertadores, cómo está el ranking del Mundial de Clubes, cómo está esa situación. Independiente del Valle empató. Al final Nacional, el gran ganador de esta primera... 11 puntos. Los 4 ganó Nacional, empataron los ecuatorianos, que estuvieron cerca de ganar, y perdió Cerro. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno,
Juanma, vamos a lo de Cerro Porteño, si sos tan amable, Catubio. Compra en grande y ahorra en grande. En Arete todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así llevas más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa, bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio, te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extensionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Juanma, a ver, clave acá saber qué jugadores va a poner Cerro contra Trinidense para pensar en lo del miércoles, ¿verdad? A ver su Alianza Lima. Yo creo que justamente conectando con lo que fue tema de debate y cuando Fabio dio el ranking ya actualizado, Aguayo arranca de titular. Cerro es el último en la bolsa de juveniles en materia de minutos. Juanma. Sí, le faltan muchos minutos a Cerro Porteño, que había comenzado bien, junto con las victorias también iba sumando minutos en los partidos en esos dos Juanma, primeros. las cosas como fueron decayendo para Cerro. Sí. Yo me acuerdo que en esa segunda fecha, en Villaliza, el partido que hicimos de Cerro contra Emiliano, arrancó el sub-19, jugó todo el primer tiempo y en el segundo tiempo entra Iturbe. De hecho, fue el único cambio en relación al equipo que le habían dado a Trinidense. Entra Iturbe, hace el gol y Cerro liquida el partido y después meten a otro juvenil. O sea, de ser un equipo que había metido a 2 sub-19 en el mismo partido, después ya prácticamente no jugó nadie y que coincide con el bajón. ¿Te acuerdas de los nombres de los juveniles de ese partido en la Cancha del Sol, Juanma? Todavía Portillo también él fue titular. Sí, él había jugado titular, pero también en la primera fecha, había jugado el segundo tiempo, había entrado por Iturbe justamente. Claro, porque Cerro ganó holgado los dos partidos. Sí, efectivamente. Después entró otro chico. Sí, de apellido Colmán, aquí tengo las anotaciones. A ver, un segundito porque... Pero no, o sea, de hecho no fue Portillo ni otro, pero para dimensionar de cómo estaba Cerro en ese momento, que se podía dar el lujo de meter un segundo sub-19, a que ahora prácticamente la aparición de Aguayo hace que seguramente él, con la doble competencia, va a sumar los minutos que no pudo, especialmente con Bernay en la primera rueda. Enzo Cabrera, se llamaba el volante central, que también había aparecido en ese partido contra Emiliano Villaliza en el segundo tiempo, a los 40 más o menos había ingresado Enzo Cabrera. Y sí, definitivamente después de lo que fue el ingreso, la aparición en el segundo tiempo de Gabriel Aguayo, uno imagina que evidentemente tiene grandes chances de arrancar como titular, y Dios imagina porque recién Cerro Porteño va a entrenar esta tarde. Lo hizo ayer por la mañana, una leve movilización, fue en Santiago. El plantel llegó ayer por la tarde, 18:30, 19 aproximadamente a nuestro país, y ya fueron liberados. Hoy a las 18 de vuelta al entrenamiento, donde ya se va a ir definiendo, donde ya se va a definir el equipo que va a arrancar el sábado contra Trinidense en cancha de Nacional. Pero sí, evidentemente va a hacer algunos recambios. Manolo va a oxigenar el equipo porque ya lo que ayer se debatió mucho, la derrota contra Colo-Colo le obliga a Cerro a ganar el miércoles contra Alianza Lima. O sea, no tenés un 11 probable. No, hasta aquí arriesgarme con nombres o tal vez una probable alineación no lo quería hacer porque todavía no había ni siquiera una charla con relación a eso de parte del técnico
con el plantel de futbolistas, fue más tratar de levantar después de lo que fue el partido, la derrota contra Colo-Colo, la movilización de ayer por la mañana en Santiago y hoy en Barrio Obrero, cuando se reencuentren todos allí, sí vamos a tener un panorama tal vez más claro con relación a lo que puede llegar a ser un probable equipo, pero sí me dijeron que evidentemente va a realizar algunas modificaciones en relación al equipo que viene jugando en los últimos 2 partidos, contra Nacional en La Olla y también el miércoles contra Colo-Colo, más allá de que aquel partido contra Colo-Colo también prácticamente hizo una movilización por línea. Juanma, el caso de Bruno Valdés, ¿ya se tiene mayor precisión en relación a la posible lesión? Sí, en realidad todavía no se sometió al estudio, está inflamada aún la zona de la rodilla, pero tal vez el fin de semana, me dijeron que entre el viernes o el sábado se someterá, dependiendo de cómo vaya desinflamando la zona, se va a someter al estudio y prácticamente para confirmar lo que todos sospechamos, ¿verdad? Por cómo quedó la rodilla, no podía hacer pie, quedó un poco bailando allí esa zona y generalmente cuando no tiene estabilización o no tiene estabilidad la rodilla pierde, generalmente termina en la rotura del ligamento cruzado anterior. Bueno, Juanma, entonces a esperar porque no hay un probable equipo que ustedes manejen, ¿verdad? No, hasta aquí al menos en nombres todavía no. Uno imagina que Jan Fernández va a aparecer, Báez va a tener que jugar de titular a partir de ahora durante todo el semestre. Jugó poco, algunos minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo, pero así como están las cosas, aparecería de titular de vuelta. Hay que ver si Brock recupera bien o aparece por allí Ronaldo. Juanma, Jesús. ya que citaba a Ronaldo, si yo te digo, arma un 11 sin utilizar bueno, saquémoslo de Jan, ¿verdad? Porque es arquero. Pero si tenés que armar un equipo con 10 jugadores de campo, repito, Aguayo hasta por el tema de la necesidad, sin utilizar a los que fueron titulares en Santiago, ¿cómo irías? O sea, suponiendo que Manolo dice, contra Trinidense va a un equipo B. Si es 100% alternativo sería con Víctor Cabañas, Cristian Javier Báez, Ronaldo de Jesús. Pero Báez tiene que ser titular. Sí, pero como no arrancó contra Chile. Ya sé, pero a ver, bueno, saco ese changui. ¿Quién, por ejemplo, sería el acompañante de Jesús si es que Manolo dice Báez y Brock tienen que jugar contra los peruanos? Allí va a tener que recurrir a otro futbolista de las formativas. A ver, en las últimas semanas... no sé, retrocederlo a Morel. Pero Morel jugó, pues yo te dije, mira que armar... No, pero Morel es titular. Por eso mira que no es tan sencillo. Y bueno, y van a tener que sacar un mitad. No, va a tener que repetir, va a ser así, porque no viene para jugar. Y justamente lo que estábamos diciendo. Y háganle jugar a un juvenil, amigo. El tema es que justo Cerro que tanto viene alardean de la mejor cantera. Y bueno, que pongan ahora uno de las canteras, amigo. No, lo que pasa es que Cerro allí no les obliga. Tenía 2 jugadores en la cantera que tuvieron feísimas lesiones. Lucas Quintana y Rodrigo Melgarejo. O sea, bueno, y una por culpa de Jubero que le hizo jugar a Lucas Quintana. Pero por eso, o sea, no es que no hay, pero mira que... Su 18 en un amistoso que no... Mira que se te cayeron 2 chicos. Se te cayó ahora Bruno Valdés. Bueno, pero Dani, yo no puedo, no concibo, no puedo llegar a creer que no haya un sub-19 o sub-18 hace rato por eso Johnny que le hagan jugar ahora en primera. Mira si no estaba Hugo Benítez después lo que le pasó a Junior Barreto. ¿A quién le hace jugar como zaguero en Olimpia? Y bueno, mira que Olimpia no tuvo dos lesiones que en Olimpia no haya un sub-10 y no un sub-20. ¿Por qué cree que en Libertad jugaron? En Libertad Luis Cardoso fue desempolvado cuando se lesionó. Y bueno, y así no va. Y así no va. Ayer hablamos del tema se dio a Gilberto Flores, que hizo un buen prolímpico, lo mandó a Trinidense por lo menos. Increíble eso, pero no tenía increíble. ¿Quién tomó esa medida? Igual es lo que hace rato decíamos, el tema de que no aparecen, no se renuevan con gente. Gilberto Flores de marcador central. Esa decisión se tomó antes del Prolímpico. Antes del Prolímpico se tomó la decisión. Claro. Y después ya no pudimos sacarle de vuelta. Por eso cuando se hablaba de, mira, por el Prolímpico. No, el de Libertad. El de Libertad que se fue a Trinidense ahora. Y ahí pues salimos en la misma cosa en el cuid de la cuestión. Y Trinidense tiene Boca el miércoles. Sí. ¿Y qué va a poner Trinidense? Porque cuando jugó contra Olimpia aquella vez... y después jugó contra Colo-Colo, los jugadores estaban todos acalambrados. Arrua dijo, todos los titulares campeonato. Por allí ese partido. Ojalá será que ese partido no termine 8-0. Porque nos van a, ¿sabes qué? Vamos a quedar tan mal parados. Y va a seguir la, ¿cómo se llama?
no quiero parecer, el castellano es tan dulce, pero va a ser tan, ¿cómo te voy a decir? El vejamen que ya tenemos, no sé. El miércoles. La vergüenza. No, el Pero martes, igual el yo te voy a martes. decir, si El martes 9 de abril. Si a Sí, Libertad y 20 Cerro horas, le va sí. bien en la segunda semana, va a bajar el tema de esta, mirando 6 de 6. No se va a tocar, pero como vos decís, esto que dijimos hoy salta periódicamente. Claro. O sea, no es que si ganábamos 3 y perdíamos 3 íbamos a ser mejor de lo que somos, no. Esto salta, es algo que ya viene hace 3, 4 años. ¿Cuándo volverá? 3, 4 años, pero... Boca va a poner todo porque va a querer ya... Sí, porque Boca sabe que el enemigo es Fortaleza. ¿Y por eso? Y que contra los bolivianos de Potosí y contra Trinidense hay que ganar y sumar. Claro. Sumar goles. O lo mismo que había declarado Racing con el tema de Bragantino. Y lo confirmaron ayer contra Luqueña, más allá del gran marco que hubo. Para cerrar nomás con lo que conectábamos. Cuando salieron los dirigentes a decir, la sub-23. ¿Sabes qué, Iván? Disculpame. Sí. Es que si Trinidense te pone suplente, ponelo también si tiene un central de la sub-18, la sub-20. Pero Trinidense ya... No, lo que te digo es que Trinidense... Pero Trinidense ya avisó que va a poner a todos los titulares para este partido. O sea, porque es cierto, o sea, para Trinidense es más los 3 puntos acá que lo que pueda hacer en Buenos Aires. Yo te decía que tenemos que cerrar. La realidad del sub-23, la gran mayoría de los que consiguieron el boleto a París no son titulares luego en sus equipos, y otros luego fueron tan suplentes que fueron cedidos a otros clubes como Rivas en Cerro, como Flores en Libertad. Pero justamente le dejaba ahí a Juanma la pregunta, si tiene que armar un 11 suplente, ves que en algunos puestos cuesta. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludo a todos. Adiós. Abel Brites puede ser uno de los centrales, viene entrenando también en primera división. Abel Brites. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 19 años. Sí, hágale jugar, amigo, dale, decirle que le hagan jugar. Chao, Juanma. Dale, Bruno, saludo a todos. Los que no tengan más miedo, le tienen pavor a los juveniles, no van a ser nunca jugadores de primera así. Edgar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país. Le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Back Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomélore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín, etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregás y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El gusto de estar en contacto con Nadia Rosa, brand manager de Megaloto. Nadia, ¿cómo te va? Bruno Ponte saluda, estás al aire en ABC Cardinal, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Nadia, contanos por favor, ¿cómo puede participar la gente? ¿En qué lugar? ¿Cómo funciona lo de Megaloto, por favor? Sí, te cuento Bruno, y a toda la audiencia. Ahora llegó Megaloto para que puedan cambiar su suerte ustedes mismos, porque con Megaloto vos elegís tus números para empezar a jugar.
Para poder jugar se pueden acercar a una boca de pago express o aquí pago, o también con tu quinielero de confianza o tu quinielero amigo. Te acercás, pedís jugar Megaloto, tenés que elegir 6 números, del 1 al 40, y después elegís tu jugada. Si querés pagar 10.000, participás del primer sorteo, que es el Mega Pozo, y por 5.000 más triplicás tus chances porque participás del Mega Pozo, la Mega Revancha y la Mega Chance. Ah, perfecto, muy interesante. Perdón, con tu amigo quinielero me decís, ¿esto es desde la misma empresa de la quiniela? Sí, nosotros tenemos una alianza comercial con ellos. Ah, perfecto. De Megaloto tenemos una alianza, entonces ellos también comercializan Megaloto. Ajá. Aparte del quinielero, ¿con quiénes o todavía está en proyecto? ¿Cómo están manejando para que la gente pueda jugar Megaloto? Sí, se pueden acercar también a una boca de pago express o aquí pago. Perfecto. Bueno, excelente, Nadia. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? Sí, te cuento que este domingo tenemos más de 2.000 millones en pozo. Los sorteos son todos los domingos a las 19:50 por el 13. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @megalotopy, para más información. Excelente, excelente, Nadia. Éxito, 2.000 millones de guaraníes, mamá querida. Gracias, ¿sabes? Nadia. Tenés que irte a jugar ya Megaloto. Ya, ahora. Gracias, Nadia, muy amable. Muchas gracias, Bruno. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy gentil. Brand Manager de Megaloto, Nadia Rosa con nosotros, Edgar. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo en AR Electricidad. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Los últimos resultados de la Copa Libertadores. Ayer Caracas perdió de local 4-1 ante el Atlético Mineiro. Rosario Central le ganó a Peñarol 1-0 con muchos incidentes en la previa y durante el partido. Palestino cayó de local 4-0 ante Bolívar de Bolivia. Y el Liverpool de Uruguay empató 1-1 con Independiente del Valle. Con esto, en el ranking que tiene que ver para el Mundial de Clubes, Olimpia 57, Nacional 46 y ahora con su empate Independiente del Valle tiene 42 en las principales posiciones para el Mundial de Clubes del próximo año. Barcelona tiene 41, Cerro Porteño, recordemos, tiene 40 puntos. En lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana y los últimos resultados registrados, Garcilaso le ganó a Metropolitanos 3-2, Católica de Ecuador empató con Cruzeiro 0-0, Real Tomayapo perdió 2-0 ante Delfín y Always Ready le ganó 2-0 al Independiente de Medellín. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Vive intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y el técnico del Newcastle, Eddie Howe, confirmó que Miguel Almirón va a estar de baja varias semanas, decía, por un problema en la rodilla. Se habla inclusive de que sería un mes aproximadamente que estaría de baja Miguel Almirón. Se está perdiendo la recta final de lo que tiene que ver con la Premier. Entonces, nuestro compatriota, lo de Ramón Sosa, hablaban los medios de Córdoba, que sería una lesión muscular, más allá de que sufrió una lesión en el brazo, sería un problema muscular el que tuvo Ramón Sosa también, que se perdería el fin de semana los juegos de Talleres. Hoy arranca la intermedia. San Lorenzo va a recibir a Martín Ledesma, partido que va a arrancar a las 17:15 en el Gunter Vogel, y Santa Aní va a recibir en el JJ Vázquez a Tembetarú, que vuelve a la intermedia de esta temporada, 19:30 horas. El partido hoy, primera fecha de la intermedia, el campeonato local hoy, Tacuarembó General Caballero, 18 horas en Villa Elisa, y Nacional recibe a Ameliano, 20:30 horas, partido que se va a jugar en el Arsenio Erico. Así va a arrancar la fecha 12 del campeonato local. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este, Casamarco. Para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casamarco. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Tenemos mucho tráfico en la zona del mercado de Abasto, Madame Lynch, con salida a Cuatro Mojones también. Eso se va extendiendo hasta este lugar, zona de Cacique Lambaré también, donde arranca con la avenida Fernando de la Mora. En realidad, esa es una zona donde todavía siguen los trabajos de mantenimiento en este caso sobre el pavimento. Y no te olvides recargar tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Urendahue. Tenemos 30 segundos. Ayer Ariel se equivocó y le dijo Garrafita Marini a un jugador. No, lo que pasa es que ingresó Juanfer Quintero y me decía él, mira, parece que está un poco excedido de peso, me dice, ¿verdad? Y la verdad que sí, con la estatura que tiene parece más, le digo. Entonces él dice, parece una Garrafita Marini, dice. Pero en vez de decirte Garrafita, Fabio, claro, le salió Marini. Marini le